Bien, buenos días. Buenos días. Catorce alumnos. Vamos a esperar un poquito más. Muy poquito. Quince. Muy bien, entonces les estoy mostrando la imagen de la última clase, la última imagen que vimos. ¿Leyeron un poco sobre este asunto? ¿Alguien leyó? ¿Recuerdan cómo es el experimento? Sí. A ver, ¿lo quieren describir? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hizo? Anfinsen. ¿Qué hizo? No tenemos todo el día. Pues mediante reactivos, primero, bueno, podemos decir que más bien que rompió, ¿verdad? Rompió los enlaces por puente de disulfuro y asimismo también desnaturalizó a la proteína y pudo observar que al hacer esto, pues pierde sus funciones, ¿no? En este caso estaba tratando con una enzima y que al retirar los reactivos con los cuales destruyó los enlaces que mantenían la estructura de la enzima, pues esta recupera su forma más estable, estructuralmente hablando, y también con ello su función como enzima. Ajá, correcto. El experimento entonces fue así. Él tenía aislada la ribonucleasa, que es una enzima que degrada el RNA,
La puse en contacto con urea, que es un reactivo que rompe enlaces débiles, puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, etcétera. Y también mercaptoetanol, que reduce los enlaces disulfuro. Ajá. De manera que la proteína quedó en su estructura prácticamente primaria, cero estructuras secundaria, terciaria, etcétera. Y bueno, después de someterlo a diálisis, recupera la actividad. La proteína dializada, lo que queda dentro de la bolsa, tiene actividad de ribonucleasa casi tan completa como la primera enzima. ¿Y qué conclusión sacó? Bueno, yo encontré que la primera sería que determinó que se puede renaturalizar una proteína, pero además que la conformación, la estructura que va a presentar, siempre va a ser la que gaste menos energía. Sí, pero él lo expresó de una manera, es decir, ¿cuál es la conclusión más importante? Lo dijiste, pero no de manera directa y clara. Dijiste que se puede renaturalizar una proteína, está bien, y que busca una conformación la más estable, también. Pero ¿cuál es una conclusión, en pocas palabras, que se sacó de este experimento? A ver, participó hace rato Suriel. Ajá. Y ahorita tú eres Martínez Mendoza. Joel, sí. ¿Cuál fue la conclusión, digamos, muy importante que se sacó de este experimento? Yo encontré algo también parecido como lo de mi compañero que dice que en sí este experimento se demuestra que la ribonucleasa aislada se podría desnaturalizar y renaturalizar de manera reversible. Sí, pero no leyeron en la fuente que buscaron una conclusión muy importante que expresan en unas cuantas palabras. Fíjense, ¿Podría ser que la función está asociada a la estructura bueno, terciaria? eso es muy importante también, pero sí, por supuesto, la función está asociada a la estructura. Si le quitan la estructura normal, pierde la función. Una conclusión que se saca de este experimento es que la estructura primaria, ¿en dónde tenemos la estructura primaria? Solamente aquí. Solamente la secuencia de aminoácidos. Es lo único que tenemos. La única información que hay en esta proteína. Cuando quitamos los agentes que evitan que se doble correctamente, que formen enlaces débiles y que formen los enlaces disulfuro, espontáneamente, al perder estos reactivos desnaturalizantes, vuelve a su estado original y es totalmente activa. Entonces, la conclusión que saca Soren, Anfinsen, es que la estructura primaria dicta, o de la estructura primaria dependen todas las demás estructuras de una proteína. Que solamente la única información que se requiere para que una proteína se doble es la secuencia misma de la proteína. La secuencia dicta la conformación, o sea, la estructura en el espacio, la forma final, y la conformación a su vez está ligada fuertemente a la actividad. ¿De acuerdo? Esta conclusión que sacó Anfinsen, a ver, ¿qué habría pasado, por ejemplo, si ustedes toman esta ribonucleasa, la desnaturalizan y luego la dializan, mucha atención, si la dializan en contra de una solución que siga teniendo, pero nada más la urea? ¿Sí está claro? Aquí dializamos contra una salina para sacar las dos cosas, la urea y el mercaptoetanol. Si hubiéramos dializado, eso también lo hizo, si hubiera dializado solamente contra urea, ¿qué habría pasado? O sea, la proteína está con urea y la vamos a meter en una bolsita de diálisis y afuera de la bolsita de diálisis vamos a poner una solución que también tiene urea. Pues no se podrán reducir estos enlaces disulfuro A y no ver, se obtendrá esta cuidado, estructura primaria. cuidado, porque la urea no tiene que ver con la reducción de los disulfuros. ¿Quién tiene que ver con la reducción de los disulfuros? El mercaptoetanol. El mercaptoetanol. Entonces, si dializo contra urea, ¿se podrán formar enlaces disulfuro? Sí, Sí se formarán, y se Sí, formarán en el lugar correcto. ¿Ustedes qué creen?
No, porque va a estar en la forma primaria, bueno, en la estructura primaria. Ajá. Entonces, él dializó también contra nada más urea, y lo que encontró es que después de dializar con urea, fíjense muy bien, dializó contra urea, y después ya dializó contra una solución salina, y la proteína no recuperó su estructura, no recuperó su actividad en lo absoluto. ¿Sí está claro? O sea que desnaturalizó, luego dializó contra urea, y cuando dializó contra urea y después quitó la urea, ya no recuperó la actividad. ¿Qué nos diría ese experimento? Lo que comentaste hace rato es correcto. Si dializamos contra urea, ¿se forman los disulfuros, sí o no? ¿Quién evita que se formen los disulfuros? El mercaptoetanol es el que los rompe. Si dializo contra urea, ¿se podrá formar disulfuro? Aquí hay 8 cisteínas. Si solo quitamos la urea, pues quedaría el beta-melcaptoetanol, entonces no se formarían los puentes. No, es que fue al revés el experimento, compañero. Dije que dializamos contra urea. Lo único que vamos Entonces a sí se quitar, formarían los Ajá, entonces, disulfuros. lo único que estamos quitando es el mercaptoetanol porque estamos dializando contra urea. Así es, cuando dializamos contra urea, la proteína ya pierde toda su actividad, no la vuelve a recuperar. Dializamos contra urea y luego dializamos contra salina. Si quieren, sacamos ahora sí toda la urea, pues ya no recupera la actividad. La actividad es cercana a cero. ¿Por qué? Porque se formaron disulfuro. Pero se formaron los disulfuro ¿cómo? bueno, en lugares En equivocados, ¿no? lugares equivocados. ¿Y por qué se forman los disulfuros en lugares correctos cuando removemos las dos cosas? Recuerden que la diálisis es un fenómeno lento. Se va saliendo las sales de la bolsita, lo dejamos toda la noche, ¿se acuerdan? Y a veces regresamos al día siguiente y ponemos la bolsita en nueva solución salina para que salgan más los componentes que estaban en la bolsa. Si sacamos lentamente estos componentes, ¿qué estamos dándole a esta proteína? ¿Qué oportunidad? Estamos quitando lo que rompía los enlaces débiles y también estamos quitando lo que rompía los enlaces de sulfuro. Le estamos dando la oportunidad de que haga qué cosas. De que se renaturaliza. O sea, de que busque qué cosa. ¿Qué es renaturalizarse? Bueno, que regresa a su estructura tridimensional original. Exacto, regresa a la estructura original. ¿Y por qué regresa a la original? Porque la secuencia de los aminoácidos dicta un doblamiento particular en el espacio y ese se consigue cuando tiene posibilidades, cuando no hay agentes que lo eviten, digamos. Y entonces, los disulfuros se forman en estos lugares. No se forman los disulfuros aquí y eso hace que la proteína se conforme. Al revés, las interacciones débiles que dan la estructura terciaria van a colocar los aminoácidos de tal manera, dispuestos de tal forma en el espacio, que prácticamente la cisteína 72 no va a tener más remedio que reaccionar con la 65, la 58 reaccionar con la 110 y así la 84 con la 26. ¿Por qué? Porque todo el juego de interacciones débiles, todas las fuerzas que ya saben ustedes, que los grupos hidrofóbicos se vayan al centro, que los hidrofílicos hacia afuera, que se formen puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, enlaces hidrofóbicos, etcétera. Eso conforma la proteína y los disulfuros se van a formar en el lugar correcto, casi como una resultante. De hecho, hay experimentos en los que se pueden remover los disulfuros, experimentos genéticos. Ustedes pueden, por ejemplo, con experimentos genéticos, pueden cambiar esta cisteína 26 por una alanina, que es del mismo tamaño. No se distorsiona nada la proteína. Se pueden cambiar estos disulfuros uno por uno y prácticamente todos, si quita, conste que estoy cambiando nada más uno por uno, ¿eh? Estoy quitando este disulfuro primero y veo qué pasa. Quito otro disulfuro y veo qué pasa. Pues se pueden quitar, creo que 3 de ellos, cuando menos, o los 4, se pueden sustituir uno de las cisteínas por otro aminoácido y la enzima es perfectamente activa. O sea que el doblamiento que sufre en el espacio lo dan una serie de interacciones, todo un juego de interacciones múltiples que van a conformarla de la manera
que termodinámicamente le convenga más. Y les digo, los disulfuros son una resultante. De manera que si no hay un disulfuro, la proteína ni cuenta se va a dar, porque no es el disulfuro el que está engrapándola en esa posición, sino todas las interacciones terciarias de la proteína. ¿De acuerdo? Entonces, esta fue una conclusión. Ahora, después se llegó, entonces, una de las conclusiones fue la que dijo, no me acuerdo quién de ustedes, ahorita registré la participación de Berenice Villalón, de Joel Martínez, de Suriel Frías, y no sé si se me escapó alguien que haya dicho algo interesante. Bien, entonces, esta conclusión, una de las que mencionaron por ahí fue que la molécula, cuando se le da la oportunidad, va a ir a su estructura termodinámicamente más estable, a la mejor, a la más estable. ¿Se acuerdan? Alguno de ustedes lo mencionó. Pues fíjense que luego se observó, a pesar de que ese experimento está demostrando eso, que no todas las proteínas se comportan de esa manera. Algunas proteínas, cuando se doblan, no necesariamente adquieren la conformación termodinámicamente más estable para ser funcionales. El asunto es un poco complejo, pero pueden imaginarse lo siguiente. Es lo malo de no tener pizarrón, es que hacer esquemas aquí durante la clase quita muchísimo tiempo. Entonces, pueden imaginar, pues vamos a tratar de imaginar sobre la imagen. Aquí está el grupo amino terminal, el carboxilo, ¿verdad? Aquí empieza la proteína, aquí termina. Bueno, cuando las proteínas se están sintetizando en los ribosomas, lo que empieza a hacerse, a pegarse los primeros aminoácidos, ¿no? Primero se pegaron del 1 al 26, etcétera. Y conforme se van pegando estos aminoácidos, la cadenita de proteína que se va formando ya se está doblando en el espacio, porque las moléculas en el espacio se doblan en función de puras cuestiones termodinámicas, de presiones termodinámicas, buscando el mayor grado de entropía, el menor grado de entalpía, etcétera, etcétera. O sea, todos los parámetros termodinámicos tratando de obedecerlos, o sea, buscando la estructura de menor energía libre. Entonces, imagínense, por ejemplo, les digo que no es el caso de esta proteína porque aquí se demostró que si la desnaturalizan totalmente se renaturaliza. Muchas proteínas no se pueden renaturalizar perfectamente bien y les voy a decir por qué, a ver si queda claro. Cuando la proteína se empieza a sintetizar, imagínense que ya tenemos los primeros 26 aminoácidos. Estos ya se doblaron de una forma particular. Luego sale otro tramo y ese tramo a lo mejor ya no puede, es decir, no se va a desdoblar la primera parte. Cuando salgan los aminoácidos del 26 al 40, los primeros 26 que ya se habían acomodado no se van a desdoblar porque salieron los otros 40, a menos de que haya una interacción muy fuerte con alguno de estos que rompa la estructura anterior. Pero a lo mejor estos primeros aminoácidos, quizá los primeros 26, quizá los primeros 40, ya se conformaron de una manera más o menos robusta, ya más o menos una estructura estable. Así que los demás que se sigan sintetizando, sí se entiende por qué se siguen sintetizando, ¿va? Porque la cadena va creciendo cuando se hacen los ribosomas. Los demás que sigan saliendo en la cadena, a lo mejor ya no van a romper la primera estructura que se formó y nada más se van a adosar y generar nuevas estructuras. Entonces, en sentido estricto, si nosotros desnaturalizáramos totalmente a la proteína, no se doblaría perfectamente como en su estado nativo, porque al principio la primera zona se estructuró fuertemente y alrededor de ella ya se fueron adosando otras regiones. Ajá. Quizás si le hubiéramos dado la oportunidad de desdoblarla toda y que se doblara, cosa que en la naturaleza no ocurre nunca, no fuera la estructura termodinámicamente más estable la que formaría y tampoco sería funcional. Porque si los primeros aminoácidos se van conformando y los demás se pliegan alrededor de esa primera estructura, pues eso nos va a dar una forma final que desde luego es una cuestión resultante de la evolución. De manera natural las proteínas se van doblando y eso les da su conformación. De hecho, hay unas proteínas que cuando está sintetizándose, por ejemplo, esta proteína, podríamos imaginar, pero no es el caso de esta, cuando algunas proteínas se están sintetizando, empiezan a formarse, a pegarse los aminoácidos y se forman ciertas estructuras. Esas estructuras hay algunas proteínas que las estabilizan, que son afines por esas estructuras y digamos que las engrapan. Dicen, a ver, aquí yo te voy a agarrar, aquí ya no te vas a mover. Esa estructura se va a quedar fija. Y lo demás ya va a empezar a adosarse, a doblarse, y después se despega la proteína ayudante, que se llama proteína chaperona. Se despega la proteína chaperona y ya la proteína queda conformada como debe ser
para su funcionalidad. Ajá. Entonces, no obedeció estrictamente factores termodinámicos del doblamiento de la proteína. Le ayudó otra proteína porque estabilizó cierta estructura y evitó que se rompiera esa primera estructura para que después se fueran adosando, agregándose pues otras partes a la estructura final y que le den la funcionalidad. Entonces, algunas proteínas para doblarse requieren de la ayuda de las chaperonas. Es lógico que si esas proteínas yo las hiervo, como en este caso, las desdoblo totalmente, no se van a recuperar porque su recuperación ocurrió cuando se iban sintetizando porque interaccionaron con una chaperona. Así todas desdobladas, difícilmente va a ocurrir eso. Todas desdobladas sí van a interaccionar todas contra todas, cualquier región contra cualquier otra, y van a dar una estructura que para esas proteínas que se doblan gracias a la ayuda de chaperonas, no va a ser la estructura funcional activa, ¿correcto? Entonces, sí fue importantísima la conclusión de que la estructura primaria dicta la conformación, pero no es cierto para todas las proteínas, no es cierto especialmente para las proteínas que requieren, durante su síntesis, van doblándose y los doblamientos son ayudados, o sea, son estabilizados por proteínas chaperonas, ¿correcto? Entonces, esa es la función de las proteínas chaperonas. Las chaperonas además lo que hacen es que cuando una proteína tiende a desdoblarse, tiende a cambiar su estructura terciaria y se puede inactivar, le ayudan también a mantenerse en esa estructura y evitan la inactivación. Por eso cuando nosotros cultivamos a una bacteria a una temperatura más elevada de lo que le conviene, por ejemplo, Escherichia coli, que crece en el ser humano a 37 grados, si la calentamos a 45 grados, empiezan a formarse proteínas que se llaman de choque térmico, que van a ayudar a que las proteínas de Escherichia coli no se empiecen a desdoblar, les van a tratar de mantener en su conformación correcta. Entonces, eso ayuda mucho para que las proteínas no sufran daños importantes cuando las sometemos a cambios bruscos de temperatura, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, la conclusión fundamental es que la estructura primaria dicta los otros niveles, todos los demás niveles estructurales, que una proteína se dobla en función de puras cuestiones termodinámicas para llegar al menor estado de energía libre, excepto cuando tiene que ayudarse con proteínas chaperonas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir adelante con la estructura terciaria que estamos revisando. Ya casi estamos terminando. O sea, aquí hay 3 tipos de proteínas. Aquí se ve el colágeno o la colágena, que ya sabemos que tiene cadenas, que cada cadena tiene un giro, un doblamiento, que no se debe a interacciones por puente de hidrógeno, simplemente se debe a su estructura covalente, porque tiene prolinas cada 3 aminoácidos, entonces va sufriendo ciertos doblamientos, y que casi siempre esta cadena de colágena sencilla se asocia con otras 2 cadenas, y ahí sí son la interacción secundaria se va a dar entre cadenas. La cadena roja interacciona con la verde, la roja con la azul, la verde con la roja, etc. Interacciones que creo que ya vimos en su momento para dar la estructura de colágeno. ¿En qué proteína está presente esta estructura de colágeno? Nada más en una familia de proteínas, que son 20 y tantas, no sé si ya se han descubierto más, que se llaman justamente colágenos. Los distintos colágenos tienen distintos tipos de cadenas, distinta composición de cadenas, 3 idénticas, 2 iguales y una diferente, etcétera. Y eso hace que las colágenas tengan conductas distintas en distintos tejidos. Por ejemplo, en la córnea se comporten de una manera, como formando una especie de cristal. En los músculos, en los tendones, pues se agrupen de manera lineal para darle tensión al tendón. O en la piel, debajo de la capa submucosa de la piel, se acomoden en forma de mallas, de redes, para darle elasticidad a la piel en todos los sentidos. Aquí vemos la mioglobina. ¿Qué les llama la atención de la mioglobina? Es una proteína que, como su nombre lo dice, está en el músculo y es una clasificada como globina. Y se clasifica como globina porque se une al grupo hemo. Ajá. Entonces, la mioglobina, ¿qué le notan de particular? ¿Qué resaltarían de esa estructura? Que solo tiene alfa hélices y no betas plegadas. Bueno, otro tipo de conformación. Ajá, que tiene básicamente muchas alfa hélices. Tiene como el 75% o más de alfa hélices. Vean cómo es su estructura. El grupo hemo está aquí atrapado por un aminoácido que sale de aquí y otro que sale de acá. Son normalmente histidinas. Son histidinas estos aminoácidos que están aquí y de este lado. ¿Cómo fue posible que el grupo hemo se colocara en este lugar preciso? Pues porque exactamente aquí
y acá hay histidinas. ¿Por qué se pudo colocar el grupo hemo correctamente? Por la forma que adoptó la proteína. Entonces, la proteína tendía, básicamente, su esencia es de alfa hélice. Entonces, empieza por acá, alfa hélice, y luego sufre un doblez. Aquí tiene alfa hélice, aquí ya no. ¿Por qué aquí ya no tiene alfa hélice? Por dos razones básicas. ¿Cuáles creen que sean? Aquí hay alfa hélice porque todos los aminoácidos que están en esta región son propicios para el alfa hélice. Todos tienen características que les permiten formar el alfa hélice. ¿Qué pasará aquí donde se perdió? Vean, teníamos pura alfa hélice, se pierde y luego sigue otra vez pura alfa hélice. Se pierde y otra vez alfa hélice. Entonces, la inmensa mayoría de la proteína son puras alfa hélices. Pero sufre dobleces. Aquí sufrió un doblez, ¿por qué? Porque ya no están esos aminoácidos que hacen que la conformación sea de alfa hélice. Porque ya no están los aminoácidos propicios para que se forme alfa hélice. Exactamente, Mariana Morales. Ajá. Y porque ¿qué otra cosa puede pasar aquí? Además de que no estén los propicios para el alfa hélice, ¿qué otra cosa puede pasar aquí? ¿Por qué podría ser que se perdió el alfa hélice aquí? Porque hubiera aminoácidos ¿de qué tipo? Ah. Vimos un experimento sobre el alfa hélice. ¿Qué podría pasar en este punto, esta región pequeña en particular? ¿Hay prolinas? Puede haber prolinas, sí, muy bien. Sí, puede haber prolinas. ¿Ya habías participado? Ya. ¿Y qué más podría pasar en este punto, aquí en esta zona donde se perdió la alfa hélice? O hay prolinas o hay aminoácidos varios, ¿de qué tipo? No me digan que quieren que nos remontemos al experimento. Nos remontamos, es lo de menos. ¿Se acuerdan de ese experimento? Cuando teníamos un polímero sintético con muchas cargas positivas a pH ácido, no formaba alfa hélice. Pero si le poníamos álcali y se neutralizaban los grupos, ya no eran cargas positivas, ya no se repelían, formaba alfa hélice. Cuando teníamos uno que tenía muchas cargas negativas a pH alcalino, pero a pH ácido no, estaba neutro, el poliglutámico, a pH ácido tenía un gran giro del alfa hélice, y cuando porque formaba alfa hélice, y cuando lo alcalinizábamos, de pronto se ganaban puras cargas negativas, se repelían y se perdía el alfa hélice. Análogamente, entonces, lo que les estoy preguntando ahora es, ¿por qué en esa región de la globina, ahorita vamos a hablar mucho de la globina y de la hemoglobina y demás, ¿por qué en esa región de la globina, ya me pasé, ¿no? Sí, ¿dónde estamos? Aquí. Sería porque ¿Por qué? tiene muchos aminoácidos con cargas negativas o positivas que se van a repeler. Exacto, porque tiene en esa región o hay prolinas o aparte de prolinas hay aminoácidos cercanos con la misma carga, la que sea positiva o negativa. ¿Ya habías participado? No, Torres. Torres. Ajá, correcto. Pero entonces vean, perfecto, el alfa hélice se pierde. Uy, qué desgracia. Otra vez alfa hélice se vuelve a perder. ¿Esto es una desgracia realmente? Pues no, porque si no hubiera habido este doblez, si no se hubiera perdido el alfa hélice aquí, esto sería un pelo, no serviría para acarrear oxígeno, porque no se hubiera doblado de este modo y dejado las histidinas correctamente posicionadas para que el grupo hemo se fijara. Entonces, estos dobleces son producto de la evolución. Estos cambios de estructura, la estructura terciaria final que adopta una proteína es producto de la evolución. Una proteína que no se hubiera doblado aquí, que hubiera seguido recta, quizá hubiera cumplido con otra función o quizá ninguna, pero seguramente no sería una globina, porque no se hubiera formado este nicho, esta región muy particular en donde el grupo hemo es atrapado. Entonces, las proteínas son resultantes de millones de años de evolución. Cada proteína es un producto fantástico de la evolución. Por eso ahora cuando hay mutaciones en la mayoría de los genes, casi cualquier mutación, pues va a tener un efecto negativo en los organismos. ¿Por qué?
Pues porque no estamos mutando o no estamos cambiando los genes para ver si mejoran. Estamos cambiando genes que ya durante muchos millones de años han venido sufriendo cambios para llegar a las mejores condiciones de trabajo compatibles con las células. Una célula que sufre una mutación y que entonces cambia un gen y por lo tanto cambia una proteína, y eso es para mal, que ya no le sirve la proteína al organismo, el organismo desaparece, ya no va a estar entre nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que los cambios mutacionales casi siempre tienen un efecto dañino. Hay algunas mutaciones que muy excepcionalmente pueden ser positivas, pueden mejorar la actividad de una proteína y la actividad del organismo. Pero eso, sobre todo, ocurrió en el pasado. Ahora, después de millones de años de evolución, pues los productos están tan bien formados, las proteínas están tan bien conformadas y trabajan tan acorde con toda la mecánica celular que cambiarlas casi siempre va a tener efectos dañinos. Aquí hay otra proteína que se llama bacteriorhodopsina que ya habíamos visto. ¿Qué tiene de particular? Que está ¿Cómo en la está membrana. hecha? ¿Cómo está hecha? A ver, De ¿qué habías? alfa hélices que están inmersas en la membrana, y lo que está fuera de la membrana, pues son láminas, ¿no? Beta. No, no son láminas beta, son asas, compañero. No, no están interaccionando, este está un poco lejos. No, esto parecería una interacción beta, pero no. Son asas, mira, son asas. Se llaman asas, giros y cosas por el estilo les llaman. Tienen hasta, depende de la forma, tienen distintos nombres técnicos. No vamos a ver ese detalle, pero hay una cosa bien interesante aquí. Ya sabemos por qué vean, comparen esta proteína y esta. ¿No son muy parecidas en cuanto a contenido de alfa hélice? Sí, son muy parecidas en cuanto a contenido de alfa hélice. A lo mejor aquí la única diferencia es que se pierde el alfa hélice por unos cuantos residuos. Aquí no, aquí está una tira grande de residuos que no pueden participar en el alfa hélice. ¿Qué diferencia hay entre estas alfa hélices y las de acá? Si pudieran distinguirlas, ¿por qué? ¿Por qué son bien diferentes estas dos alfa hélices? El contenido de alfa hélice a lo mejor es parecido. Este tiene más de 75%. Esta a lo mejor también tiene un 75%, puede ser. Pero, ¿en qué se distinguirían estos dos tipos de alfa Por hélices? la hidrofobicidad. Exactamente. Las de aquí son alfa hélices tan hidrofóbicas que tienen que meterse en una membrana para poder ser estables, para no estructurar al agua. Estas no tienen ese problema. Estas hélices tienen grupos R que se pueden hidratar y todo esto. Por eso la proteína adopta estructura globular, ¿de acuerdo? Entonces, es una diferencia que así estructuralmente no parece ser seria, pero sí. Pero ahora vean, hay muchas proteínas en la membrana que están formadas así, que tienen segmentos que se llaman segmentos transmembranales. Normalmente para que una proteína atraviese la membrana, una alfa hélice, tiene que tener aproximadamente 20 aminoácidos. 20 aminoácidos hidrofóbicos se van a instalar en una membrana. Si son 3 o 4, no se va a meter en la membrana, no va a poder, porque si son 3 o 4 hidrofóbicos, los demás van a ser hidrofílicos, no van a tener afinidad por la membrana. Entonces, si se trata de alfa hélices, 20 aminoácidos aproximadamente, puede ser un poquito más, atravesarían completamente la membrana. Si se trata de beta plegadas, con 14, como son más extendidas, las beta plegadas, hay segmentos de beta plegada que también se meten a la membrana y son de más o menos 14 aminoácidos, ¿de acuerdo? Pero ahora, lo más importante de estas proteínas que están aquí, que a veces son canales, al ratito vamos a ver, creo que sí tenemos una diapositiva para mostrar cómo está hecho un canal. Estas proteínas, lo que está metido en la membrana, digamos que va a funcionar como una especie de anclaje. No va a ser extraordinariamente importante, a lo mejor puede ser que no. Pero las partes que están afuera, hay muchas proteínas que tienen segmentos transmembranales, pero que cumplen distintas funciones, que reconocen moléculas. Estas partes que no están en alfa hélice, estas asas que están mirando hacia el exterior, tienen contacto con proteínas del exterior, son las que pueden recibir señales, interaccionar con hormonas, con proteínas, con distintas cosas, contactar para que se pasen señales hacia el interior. Estas proteínas transmembranales contactan a alguien acá afuera y lo que hace el contacto son estas regiones de asa, que son las que son muy versátiles. Las distintas proteínas que tengan segmentos membranales van a reconocer distintas cosas gracias a quién. El reconocimiento lo van a dar estas regiones en particular. ¿Y cómo van a transferir la señal? Pues por cambios conformacionales que se van a transferir a través de estos segmentos que también son variados. Entonces, muchas proteínas membranales tienen secuencias muy parecidas. Y de hecho, si ustedes fíjense, compañeros, frecuentemente si cambian los aminoácidos de estas regiones, si cambian el orden o la
Sí, la posición de los aminoácidos, pero siempre que sean hidrofóbicos, esta hélice se va a comportar igual. No le va a importar demasiado si tiene una secuencia muy particular u otra un poco distinta, siempre que sean hidrofóbicos. Estas regiones sí son muy particulares porque son las que tienen interacciones específicas, tanto hacia afuera como hacia adentro de la célula. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí tenemos estructuras secundarias, porque esta se definió por la secundaria de la colágeno, son 3 cadenas, pero esta es terciaria y esta también es terciaria. Entonces ya quedamos que la estructura terciaria es el superenrollamiento que sufre una proteína para llegar a su conformación o a su forma tridimensional final como esta o como esta otra. Aquí la forma tridimensional es dentro de una membrana. Tiene que ser así. Bueno, entonces aquí están los niveles de estructura. El primario, el secundario, el terciario, que sería este, y vamos a pasar al cuaternario. Enseguida vamos a hablar de la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria, creo que ya les había dicho, es facilísima de definir. La estructura cuaternaria de una proteína es aquella que se consigue cuando se asocian más de una cadena. ¿Ven qué fácil? Cuando hay más de una cadena asociadas, normalmente se asocian por enlaces débiles, se llama estructura cuaternaria. Si son 2 cadenas, ya hablamos de estructura cuaternaria, 3, 4, 20, lo que sea, hablamos de estructura cuaternaria. Pero vamos a hablar bastante de ella. Vean, bueno, esta es la forma real que tiene una proteína en el espacio. ¿Ven las alfa hélices? ¿Ven las beta plegadas? No. ¿Verdad que no ven nada? No, esta es la superficie de la proteína. Esto es lo que realmente entra en contacto con otra proteína que se va a ver parecida a esto. Entonces, estas oquedades, estos grupos protuberantes, los sitios activos son normalmente como pequeñas oquedades, como huecos dentro de la proteína donde va a entrar el sustrato, en fin. Pero esto es como se ve una proteína. Todos los demás lo inferimos por las propiedades de las proteínas y por los patrones de difracción de rayos X. Pero esta es la estructura superficial. Si viéramos nada más el perfil superficial de la proteína, es así. Aquí hay una proteína que se puede notar. ¿Qué notan? ¿Está hecha de una cadena o de varias cadenas? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo cuántas? Como 4. Fíjense que cada parte es muy parecida a la siguiente. Que notamos un montón de alfa hélices, pero también un montón de beta plegadas. Y ya vieron, las beta plegadas no siempre se forman cuando están perfectamente paralelos y planitos. Aquí están como sufriendo cierto giro y están interaccionando partes de la cadena con partes de la otra. No son necesariamente que sean todos los aminoácidos de una cadena con todos los de la otra, sino con algunos cuantos ya se engrapa en esa posición. Aquí lo ven, miren, que hubo un giro en estas dos, pero siguen paralelas. O sea, es una beta plegada. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una estructura cuaternaria. Bueno, proteínas transmembranales, proteínas membranales, hay las que se conocen como transmembranales, con varios segmentos transmembranales, con un segmento transmembranal, y proteínas que se llaman periféricas. Estas son integrales, las que están dentro de la membrana son integrales, y las que están aquí son periféricas. Esta y esta. Las proteínas periféricas están unidas por enlaces ya sea débiles con los grupos polares de los fosfolípidos de la membrana, como esta, o están metidas en la membrana gracias a un lípido. Esta proteína, por ejemplo, está realmente fuera, no está dentro de la membrana, sino que está insertada gracias a que tiene pegado un lípido, y el lípido tiene afinidad por la bicapa lipídica, fundamentalmente, ¿de acuerdo? Aquí se vería un canal, esto sería un canal, una secuencia de aminoácidos que son aminoácidos que pueden meterse a la membrana, lo que quiere decir que son hidrofóbicos, pero que también pueden dejar pasar moléculas, lo cual querría decir que son hidrofílicos. O sea que hablamos de estructuras anfipáticas. Y creo que no... Ah, sí, aquí está. Bueno, entonces aquí están las proteínas lo que les decía, esta está unida a la membrana a través de un glicolípido. Esto es lípido y esto es carbohidrato. Entonces un glicolípido y la proteína está unida covalentemente, pues está pegada a la membrana de manera periférica. Ella no interacciona con la membrana, sino su lípido, su liposacárido. Digamos. Este está metido a través de un lípido, nada más. Este tiene un segmento transmembranal. Cuando hay carbohidratos siempre están hacia afuera, siempre, esta es la parte externa. Los carbohidratos de las proteínas membranales siempre miran hacia afuera, nunca hacia adentro. Y aquí hay más ejemplos, en fin.
toda esta galería. Igual aquí se ve claramente como un carbohidrato y un lípido están anclando a esta proteína. Aquí está anclada con el puro lípido, ¿correcto? Y vean cómo se forma un canal. Aquí tenemos un canal. ¿Cómo se hizo? Con alfa hélices. ¿Cómo están las alfa hélices metidas en la membrana? Vamos a ver el exterior. ¿Cómo deben ser los aminoácidos de aquí afuera? Todos estos. ¿Hidrofílicos o hidrofóbicos? Están metidos en la membrana. Son hidrofóbicos. Hidrofóbicos. Toda la periferia es hidrofóbica. Pero el interior, vean, aquí está. Aminoácidos hidrofóbicos están situados hacia el exterior. Por eso está metido en la membrana. Pero los de adentro, la cara de adentro de estas alfa hélices es hidrofílica. Estos azules son hidrofílicos. Por lo tanto, aunque este es hidrofóbico y se puede insertar en la membrana, su interior, el canal que forma aquí es hidrofílico y pueden pasar moléculas polares. Las moléculas polares no entran por la membrana jamás, no pueden, pero a través de un poro hidrofílico como este, sí lo pueden hacer, ¿correcto? Esa es la importancia entonces de las hélices anfipáticas. Entonces hay alfa hélices hidrofóbicas, netamente, hay alfa hélices hidrofílicas, como las de la globina, y hay alfa hélices anfipáticas que tienen un segmento no polar y un segmento polar, y que permiten, entre otras cosas, formar canales, ¿correcto? Bueno, esto ya lo hemos visto. Desnaturalización de proteínas es la pérdida de la estructura tridimensional de una proteína, cambian las propiedades físicas y químicas y biológicas, se produce por cambios de pH. ¿Por qué se producirá por cambios de pH la desnaturalización? ¿Qué es desnaturalización? ¿Cómo la definimos? Está aquí. Pérdida de la estructura tridimensional. ¿Por qué se da la desnaturalización? ¿Qué está pasando? ¿Perdón? ¿Por la ruptura de qué tipo de...? Bueno, ¿de qué enlaces? No, eso, no, los enlaces disulfuro solamente se rompen con reductores como mercaptopentano. Ni siquiera la hidrólisis les hace nada. La desnaturalización se da por la pérdida de qué enlaces. No, peor, De los estamos puntos de peor. hidrógeno. Pues ya, si no es Chana, tendrá que ser Juana o su hermana. Pues tampoco. ¿Qué fuerzas dictan la estructura terciaria? El doblamiento, el superenrollamiento de las proteínas. Fuerzas de Van der Waals, atracción electrostática, puentes de hidrógeno, enlaces hidrofóbicos. Ajá. O sea, Y- puras uniones débiles. Sí. Puras uniones. Nunca los disulfuro. Porque no desnaturalizamos. Claro, si le ponen una proteína, mercaptoetanol, bueno, pero nadie hace eso. O sea, se desnaturalizan por la temperatura, por el pH, por estar en contacto con el aire. Ahorita me van a decir por qué se desnaturaliza en contacto con el aire. Es una pregunta bien difícil. Pero vean, estamos rompiendo. Aquí lo importante es, si entienden qué mantiene una estructura terciaria, entienden cuándo se pierde. ¿Qué es lo que la mantiene? Enlaces débiles. ¿Cuándo se pierde? Cuando se rompen los enlaces débiles. ¿Y se necesita mucho esfuerzo para romper enlaces débiles? ¿Tengo que meter el autoclave para romper enlaces débiles? Pues no, los rompo muy fácil. Son débiles, precisamente. Los rompo cambiando el pH. ¿Por qué cambiando el pH? Puedo tener la ruptura de la pérdida de estructura terciaria. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué si cambio el pH? Aquí dice que puede darse por cambios de pH. ¿Por qué si cambio el pH puede perderse algo de la estructura terciaria? Porque cambia la carga, bueno, Porque cambia las cargas de los aminoácidos y al cambiar la carga, ¿qué puede pasar? Que dos aminoácidos cercanos que estaban interaccionando a lo mejor ahora se van a repeler. Por ejemplo, si adquirieron carga positiva los dos, pues se van a repeler. A lo mejor antes estaban puenteándose con un puente de hidrógeno, pero ya protonados tienen carga positiva y en lugar de atraerse se van a repeler, ¿no es cierto? Entonces, el pH puede incidir en que se pierdan puentes de hidrógeno
en que se carguen negativo o positivamente aminoácidos y entonces se repelan con otros, etc. ¿Por qué la temperatura? Casi es obvio. ¿Por qué el aumento de temperatura cambia la conformación? A la más fácil no la contestaron. ¿Qué pasa cuando subimos la temperatura? Pues rompemos interacciones débiles, ¿no? La temperatura va a romper, va a aumentar la agitación térmica, las moléculas, los átomos van a vibrar, se van a mover y van a romperse en las interacciones que dijimos que son débiles. Esta es la pregunta difícil. ¿Por qué será que si yo tomo una proteína, fíjense, saqué una proteína de su ambiente natural, ¿no? La obtuve de una célula. Adentro de la célula estaba tranquilita, no estaba en contacto con el oxígeno. Ahora voy a purificarla, la tengo en un vaso de precipitados, mi proteína que obtuve de alguna planta o de algún animal, y la agito fuertemente con un agitador. Burbujeo aire, se desnaturaliza. ¿Por qué creen que se desnaturalice? Oxidación. No se oxidan tan fácil los aminoácidos. Bueno, a lo mejor si había grupos SH, podría ser que en presencia de oxígeno formen algún disulfuro incorrecto, ¿no? Porque no se les olvide, compañeros, las proteínas tienen a veces disulfuros, pero muchos de sus grupos no están como disulfuro. Algunas cisteínas están libres y así tienen que estar. A veces la cisteína es parte de un sitio activo y debe estar con su SH normal. Entonces sí, en presencia de aire podría ser que las cisteínas se oxidaran. Pero fíjense, por cuestiones termodinámicas, ¿por qué la proteína se dobla de una forma particular? ¿Cómo es la forma en la que se dobla una proteína? Normalmente, siguiendo dos reglas muy sencillas, que son ¿cuáles? Los aminoácidos La se interacción. van hacia, y los aminoácidos se van hacia, llenen los espacios. Los grupos R, espacio, se van hacia, espacio. Los grupos R, espacio, se van hacia, espacio. Que los grupos hidrofílicos se van hacia la periferia en su mayoría y caso contrario, pues los grupos que son hidrofóbicos se van hacia el centro. ¿Por qué se van los hidrofóbicos al centro? Otra vez vamos a recordarlo, porque esto es algo que hay que estar repitiendo. ¿Por qué los hidrofóbicos se van al centro? Para no formar clatratos con el agua. Exacto, para no estructurar al agua, para no quitarle sus grados de libertad al agua, para no disminuir su entropía. Y si yo agito una proteína y le está entrando aire, ¿qué va a pasar con los grupos hidrofóbicos que estaban tratando de esconderse del agua? ¿Se van a poner en contacto con quién? Con el aire, ¿no? Y con el aire tienen que protegerse, hay problemas termodinámicos si un grupo sale al aire. Pues no. Entonces, una proteína que está bien dobladita, que está escondiendo sus grupos hidrofóbicos, cuando la agito en presencia de aire, si la agito y penetra aire, pues el grupo hidrofóbico ya no tiene que estar escondiéndose del agua, puede salir, y si sale, pues se pierde la estructura tridimensional, y entonces la proteína a lo mejor se desnaturaliza ya de manera irreversible. Entonces, cuando ustedes purifican una proteína, jamás tienen que estarle burbujeando cosas, ni mucho menos. Al contrario, tienen que tratar de evitarlo. Tienen que tratar de que se esté en contacto con el aire en la medida de lo posible. Si pipetean, no tienen que burbujear ni nada. Bueno, solventes orgánicos, ¿por qué los disolventes orgánicos pueden desnaturalizar una proteína? Por la misma razón, si los grupos hidrofóbicos se meten para esconderse del agua, cuando están en contacto con un compuesto de baja polaridad, pues van a poder salir sin ningún problema, se van a poder exhibir sin problema. No necesariamente un compuesto orgánico, compañeros, desnaturaliza las proteínas, depende de qué compuesto orgánico. Por ejemplo, es muy común usar alcohol o acetona para precipitar proteínas. Y cuando precipitamos proteínas, lo hacemos para concentrarlas, pero no para que pierdan su actividad. Entonces, se puede precipitar proteínas con alcohol y con acetona y no se pierde su actividad. Entonces, depende mucho del solvente. Un solvente menos polar que esto sí puede ser más peligroso. Por ejemplo, el fenol es un reactivo que
se usa exactamente para desnaturalizar las proteínas. Es buenísimo para desnaturalizar proteínas. Pero el alcohol y la acetona en particular, no necesariamente. Algunas proteínas podrán desnaturalizarse con ellos, pero muchas proteínas se pueden precipitar, se pueden concentrar con estos solventes sin ningún problema. ¿De acuerdo? Y estos ya los habíamos visto. Urea y guanidina, que son tremendamente rompedores de puentes de hidrógeno, y reductores como el mercaptoetanol, claro que tiene una contribución. Hace rato me dijeron que se desnaturalizaban con mercaptoetanol, pues esto es realmente la excepción, ¿no? Normalmente cuando manejamos proteínas, se desnaturalizan por la temperatura, por metales, por cosas raras, pero no porque tengan mercaptoetanol, a menos que se lo pongamos, pues sí, si le ponemos mercaptoetanol, estamos provocando que se pierda la actividad de la proteína. Claro que hay proteínas que no les va a hacer nada el mercaptoetanol. ¿A qué proteínas no les va a hacer nada el mercaptoetanol? A las que no lleven disulfuros, ¿verdad? No les va a afectar en nada, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Aquí nada más está cómo vamos de la estructura primaria a la estructura terciaria de la proteína. Son una caricatura. Y aquí va una cosa muy interesante. Fíjense muy bien. Aquí quiero que participen. Pongan atención. Tenemos aquí ejemplos de estructura terciaria y de estructura cuaternaria. Esta proteína se llama mioglobina. Mio quiere decir músculo, ya saben, ¿verdad? Mioglobina. Entonces, esta es la globina que está en los músculos. Y es una globina porque tiene pegado un grupo hemo. Ya vimos por qué lo pega, porque tiene residuos colocados convenientemente para albergar este grupo hemo aquí, gracias a estos dobleces fantásticos que le dio la evolución a la globina. Bueno, vean esta molécula y díganme si es muy diferente de esta. No me vayan a decir que por el color, por favor, compañeros, porque esto es una caricatura. Las proteínas no tienen color. Bueno, esta es medio rojita. ¿Esta es muy diferente de esta? No, de hecho, la mioglobina está 4 veces en la hemoglobina. No, eso no es cierto. Ahorita te voy a decir por qué no es cierto. Después de esta clase vas a saber por qué no es cierto. Es muy parecida, ¿no es cierto? ¿Y qué tanto se parece esta a esta otra? Pues es la misma. Pareciera que solo está al revés. Es casi idéntica, nada más que está al revés. Claro, está hacia abajo. Pero es casi idéntica. Hasta se parece más, por este está un poquito más largo, ¿no? Este enganchito. Y este un poco más cortito. Bueno, estas son las cadenas alfa, las de rojo, y las de azul son las cadenas beta de la hemoglobina. Aquí hablamos de estructura cuaternaria. Esta es estructura terciaria. Evidentemente, cada una de estas cadenas tiene su propia estructura terciaria, ¿verdad? Pero esto ya global se llama estructura cuaternaria. Así es la hemoglobina. 2 cadenas alfa, 2 beta. Así es la mioglobina, que está en el músculo. Es nada más una cadena y se llama mioglobina. La pregunta sería, ¿por qué creen ustedes que en el músculo hay mioglobina y en los glóbulos rojos hay hemoglobina? Esa es una pregunta que tiene fondo genético. ¿Por qué creen que en el músculo hay mioglobina y en los glóbulos rojos hay hemoglobina? Por pura cuestión genética, adivinen. Bueno, no adivinen, piensen. No se les olvide, compañeros, que todas nuestras células tienen los mismos genes. ¿De acuerdo? ¿Cómo se forma la mioglobina? Pues porque hay un gen, una secuencia de nucleótidos que codifica a esta proteína que se llama mioglobina. ¿Cómo se forma la hemoglobina? Porque hay ¿cuántos genes? ¿Cuántos genes para la hemoglobina? Va de nuevo. La mioglobina, hay un gen para la mioglobina. ¿Cuántos genes hay para la hemoglobina? 4. No. 2. 2. Estas dos son iguales. Les ponen alfa 1 y alfa 2, nada más para distinguirlas, pero son la misma cadena polipeptídica, alfa. Y beta también. Pero son distintos. Hay un gen para las alfa, hay un gen para las beta, hay un gen para la mioglobina. Todos los genes están en todas las células. Entonces, ¿por qué en el músculo hay mioglobina y en las células sanguíneas, los glóbulos rojos, hay hemoglobina? Pues porque en el músculo se lee, se expresa
el gen de la mioglobina. En las células sanguíneas está el gen de la mioglobina. ¿Estará el gen de la mioglobina en las células sanguíneas? Pongan atención, ¿qué les acabo de decir hace ratito? Todos los genes están en todas las Célula. Todas las células tienen todos los genes. Todas las células tienen todos los genes. El gen de la mioglobina está en cualquier célula, en las del riñón, en las del hígado, en las del cerebro. Ahí está el gen de la mioglobina y también los genes de la hemoglobina. Pero solamente en el músculo se expresa, se sintetiza la proteína derivada del gen de la mioglobina. Y solo en los precursores de los glóbulos rojos se sintetizan o se leen los genes de la beta y de la alfa globina para formar en estas células de hemoglobina. Los glóbulos rojos, por cierto, no tienen genes, ya no tienen núcleo. La hemoglobina se forma a partir de los genes de células precursoras a los glóbulos rojos, antecesoras, cuando todavía tenían núcleo. Antes de que aparezcan los glóbulos rojos sin núcleo en los mamíferos, lo perdieron durante su desarrollo, pero las células anteriores, que se llaman reticulocitos, y unas todavía anteriores que se llaman eritroblastos, los eritroblastos tenían genes y de ahí se le empezó a leer la hemoglobina. Por eso ya cuando siguieron madurando y perdieron el núcleo, pues la proteína se quedó en el citoplasma y los glóbulos rojos están llenos de esta proteína, tienen un montón de hemoglobina. Muy bien, esas eran las preguntas fáciles y las que tenían que ver con la genética más que con las estructuras de proteínas. Pero ahora quiero que me digan, fíjense compañeros, la mioglobina está en el músculo y es una sola cadena. La hemoglobina está en las células sanguíneas y son 4. La pregunta sería, ¿por qué la mioglobina que está en el músculo no se agrupa en 4 como lo hace la hemoglobina? ¿Por qué? ¿Por qué anda sola? ¿Y por qué estas andan acompañadas? ¿Cuál es la diferencia entre esta cadena polipeptídica que es casi idéntica a esta o a esta? Finalmente todas globinas son. Si ustedes ven la secuencia de aminoácidos de esas proteínas, hay variaciones, pero no son muy grandes. Son muy, muy parecidas, pero no son iguales, ¿eh? Entonces, la cadena de la mioglobina tiene una secuencia muy similar a las cadenas beta y muy similar a las alfa, pero no igual. Entonces, la pregunta es otra vez, ¿en el músculo está esta proteína? ¿Está en una copia? Claro que no. Hay muchísimas, miles de moléculas de mioglobina en el músculo. Y si hay miles, ¿por qué no se juntan? ¿Por qué no hacen lo que la hemoglobina, que echa montón ahí y se juntan 2 y 2? Y la siguiente pregunta sería, ¿por qué en las células sanguíneas hay cadenas alfa y beta? Bueno, ya sabemos porque ahí en las células precursoras se leyeron esos genes, sí. Pero ¿por qué las cadenas alfa no se juntaron 4 de ellas y 4 beta? ¿O por qué no se juntaron en lugar de estas 4, 5? ¿Por qué son siempre 4, nunca son 5? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no formaron un dímero alfa-alfa y ya con eso trabaja la hemoglobina? O un dímero beta-beta, o un dímero alfa-beta también puede ser. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Las dos, vean, esta proteína transporta oxígeno, lo pesca aquí, en este grupo hemo, ahí pesca el oxígeno. Lo de transporta es muy relativo, porque como está en el músculo no se mueve mucho, ¿no? Esta lo transporta pues pasivamente, porque como está en la sangre y como los glóbulos rojos se mueven, el corazón los bombea hasta el dedo gordo del pie derecho y del izquierdo también. Como la sangre es bombeada, pues los glóbulos rojos llevan a la hemoglobina por toda la economía, por todo el organismo. Esa es la forma en la que se transporta, pero no es que la proteína se mueva, sino que el corazón la avienta por ahí junto con la sangre. ¿De acuerdo? Que son parte de la sangre. Entonces, la pregunta otra vez es, ¿por qué esta proteína está como monómero en el músculo? Si hay muchas copias, y también esta que tiene miles y miles de copias en el glóbulo rojo, es un saquito de casi de hemoglobina el glóbulo rojo. ¿Por qué se le ocurre juntarse 2 alfa y 2 beta? A ver, una respuesta. Casi siempre la primera respuesta que me dan está equivocada. O sea que espérense y contesten los segundos para que no se equivoquen. No, no es cierto. A ver, contesten. ¿Por qué creen que la mioglobina que está en el músculo trabaje siempre como una cadena? ¿Y por qué la hemoglobina que está en las células sanguíneas trabaja siempre como un tetrámero y siempre como un heterotetrámero?
dos beta, 2 alfa. Tal vez sería porque la mioglobina por sí sola es estable y puede llevar a cabo su función, mientras que las cadenas que conforman la hemoglobina por sí solas no alcanzan un estado tan estable que a diferencia de que cuando se juntan las 4. Ajá, ¿cuál es tu nombre? Martínez Hernández. Martínez Hernández. Sí, no habías participado hoy. Exactamente. Dijiste una palabrita que no me gustó, pero no contestaste equivocadamente como yo esperaba. La mioglobina está así, como monómero en el músculo, porque es termodinámicamente estable de esta manera. Y luego dijiste, y así cumple su función. Bueno, es otra cosa. Que cumpla su función así, claro que es un producto de evolución, ¿eh? Pero la proteína no piensa y dice, casi siempre lo primero que contestan, es que así es como cumplen su función, como si las proteínas tuvieran un deber, ¿no? Como les hubieran asignado una tarea cuando nacieron. No, la mioglobina se dobla así porque termodinámicamente es lo que más le conviene. Así se doblan todas las proteínas, como más les convenga termodinámicamente, o cualquier molécula se dobla como le convenga más termodinámicamente. Y está como monómero porque está a gusto así, no tiene problema. ¿Por qué una cadena alfa no está a gusto sola? Nunca van a encontrar en la sangre cadenas alfa ahí solitas, trabajando, agarrando el oxígeno. Siempre van a encontrar estos 4. ¿Por qué? Ya lo dijo el compañero. ¿Quiere repetir, compañero? ¿Por qué esta cadena en la sangre, en los glóbulos rojos no anda sola? Porque no podría llevar a cabo adecuadamente la función. Ahora ya metiste la tener... pata y ahora sí perdón. la echaste a perder, porque lo habías dicho muy bien. Porque no es que ellas piensen cuál es su función, no. ¿Por qué se asocia con otras? Porque así sería más estable. Claro, porque así es más estable termodinámicamente. Esta no anda suelta, porque ¿qué creen que tenga por aquí? En los sitios donde contacta a las beta o a la otra alfa, en los sitios donde contacta, ¿qué creen que puede haber ahí que no le gusta tener ahí expuestos? Grupos hidrofóbicos. Claro, si esta tuviera un grupo hidrofóbico aquí expuesto, compañero, un grupo hidrofóbico que estructuraría el agua y que fuera muy incómodo para la proteína termodinámicamente hablando, se pegaría con otra, se le pegaría una segunda. Pues esta seguramente tiene grupos hidrofóbicos expuestos hacia el lado donde contacta las beta y hacia donde contacta las alfa. Y entonces, ¿cuál es la forma de esconderlos? No se va a meter en una membrana porque no tiene un montón de segmentos hidrofóbicos tremendos. No, nada más tiene zonas hidrofóbicas. ¿Cómo lo hace? Pues se pega. ¿Y por qué no se pegaron 4 alfa? Pues porque no embonan bien, porque 4 alfa no tapan bien los grupos hidrofóbicos. En cambio, interacción beta alfa y aquí alfa alfa, de esta manera se cubren perfectamente los hidrofóbicos, porque después de todo tienen pequeñas diferencias en secuencia. Entonces, se encontró evolutivamente que la interacción entre 2 alfa y 2 beta es la que mejor esconde grupos hidrofóbicos. A lo mejor en ese esconder los grupos hidrofóbicos, quizá pueda haber por aquí un grupo cargado positivo en la roja y uno negativo en la azul, eso también ayuda, un enlace iónico, ¿no? Pero básicamente estas proteínas van a tratar de esconder grupos hidrofóbicos y cómo lo hacen formando estructura cuaternaria. Y cómo los esconden bien solamente cuando son 2 beta y 2 alfas. Por eso la prueba está que en los ribosomas de las células sanguíneas se están sintetizando todas, pero ellas se van a buscar y van a encontrarse 2 alfa con 2 beta y es cuando se van a ensamblar. Es una cuestión estrictamente termodinámica. Abundan todas las cadenas, sí, pero nunca van a ser 5. ¿Por qué nunca van a ser 5? Pues porque si son 5, no satisfacen su problema de estabilidad. 4 exactamente así tapan todos los grupos hidrofóbicos. Vamos a ver un ejemplo más adelante donde nos habla de cuando alteramos una hemoglobina, cómo pueden cambiar el arreglo de la proteína, la estructura cuaternaria. ¿De acuerdo? Entonces aquí 2 alfa y 2 beta y grupos hemo. Pues ahora vamos a ver. Bueno, nada más para entender cómo trabaja la hemoglobina, esto es una cosa colateral, pero vamos a revisarla. Este es el grupo hemo. El grupo hemo está formado por 4 anillos de pirrol. Este es un pirrol, 2, 4 anillos de pirrol, unidos, enlazados mediante puentes metínicos. Estos son los puentes metínicos. Entonces este conglomerado de 4 pirroles con 4 puentes metínicos y algunos sustituyentes, metilo,
propionilo, metilo, vinilo, etcétera, genera la molécula básica de las globinas. Las globinas llevan el grupo hemo, y el grupo hemo, o este grupo, perdón, básico, se llama protoporfirina 9. Bueno, es una porfirina. Estos núcleos de 4 pirroles con puentes metílicos se llaman una porfirina. Esta es la protoporfirina 9. Este núcleo está en la hemoglobina, pero también está en los citocromos. Los citocromos tienen el mismo núcleo. ¿Cuál es la diferencia con la hemoglobina? Bueno, la diferencia es que entre los citocromos y la hemoglobina es que los distintos citocromos tienen diferentes sustituyentes. Esto de aquí cambia. No son necesariamente metilo, propionilo. Cuando cambian los sustituyentes, cambia el tipo el grupo hemo y el citocromo. Entonces, entre los distintos citocromos, ¿qué es lo que varía? Nada más los sustituyentes, ¿de acuerdo? Y en el grupo hemo también. ¿Qué hay en medio? En medio de estos, fíjense, estos pirroles también son un producto de evolución fantástico, porque al agruparse 4 pirroles van a pescar un átomo de fierro. ¿Y por qué van a pescar un átomo de fierro? Porque resulta que el átomo de fierro tiene que estar en forma ferrosa o reducido como ferroso, pero en los citocromos está como férrico, fierro más 3, y resulta que el fierro más 3, cuando anda por allí suelto, se precipita, forma agregados de fierro oxidado. Y la forma en la que no se precipite es que quede quelado con estos 4 nitrógenos. Por eso los átomos de fierro se quelan con átomos que tengan exceso de electrones. Los electrones del nitrógeno de estos grupos de pirrol van a estabilizar. ¿Se acuerdan que el fierro tiene 6 coordinaciones? 6 enlaces, puede formar 6 enlaces coordinados. Aquí está formando 4. ¿Dónde están los otros 2? ¿Se acuerdan que les dije que el grupo hemo interaccionaba con 2 cistidinas? Una por adelante y una por atrás, ¿no? Entonces, los 6 grupos de coordinación del fierro están cubiertos, 4 con los pirroles. En realidad, en la hemoglobina son 4 con los pirroles, 1 con una histidina, y el otro queda vacante. El otro grupo de coordinación queda vacante. Y eso es fantástico porque al quedar vacante, se le puede pegar ahí el oxígeno, que es lo que va a pasar. El oxígeno va a ser transportado, pegado al grupo fierro, coordinando con el fierro central de este grupo de protoporfirina, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vean esta gráfica. Fíjense muy bien, porque aquí vamos a sacar muchas conclusiones sobre la estructura cuaternaria, sobre la importancia de la estructura cuaternaria. Allí están las curvas que se conocen como de saturación de 2 proteínas, que son la mioglobina, que ya la conocemos, y la hemoglobina, que también la conocemos. Díganme ustedes, aquí, ¿quién quiere describir la curva de saturación? ¿Qué estamos viendo? Es una curva donde nos dice qué tanto se llena de oxígeno, se satura de oxígeno una proteína, en este caso la mioglobina. Vamos a ver la curva roja nada más. Estamos viendo qué tanto se satura la hemoglobina en función de la cantidad de oxígeno que hay en el ambiente. Si tenemos en un tubo de ensayo 100%, 100 milímetros de mercurio, pues va a estar saturada. Si tenemos 80 milímetros de mercurio, va a estar saturada. Si tenemos 60, va a estar saturada. Si tenemos 20, va a estar saturada hasta aquí, más o menos. Bueno, aquí a la mitad, 20, casi saturada hasta aquí. ¿Alguien que quiera describir cómo se comporta la mioglobina en función de la concentración de oxígeno en el ambiente? ¿Cómo se va saturando? Voy a hacer un pequeño cambio aquí. Aquí voy a, de momento, voy a quitar estas rayitas. Me las voy a robar para acá. Para que ustedes vean esto. A ver, ¿me quieren describir, por favor, el comportamiento de la mioglobina en cuanto a su saturación dependiendo de la cantidad de oxígeno presente? ¿Quién dijo yo? La mioglobina se va a saturar muy rápido de oxígeno. ¿Quién tiene más afinidad por el oxígeno, la mioglobina o la hemoglobina? Pues parece que la mioglobina. Claro. ¿Por qué digo que tiene más afinidad? Porque cuando se satura más rápido. Cuando hay poquito se llena. Y cuando hay poquito, casi no toma nada. ¿De acuerdo? Entonces la mioglobina se satura más rápido. Pero bueno, descríbeme. Tú me lo dijiste de forma comparada. Yo no te pregunté que me dijeras de forma comparada. No te dije, ¿cómo se compara la mioglobina con la hemoglobina? Te dije que me describieras esta curva. Ya de todos modos puse tu participación, pero síguele.
¿Cómo se comporta? Bueno, la mioglobina se satura muy rápido, con poca presencia de oxígeno, hasta llegar a un, digamos, punto máximo, Es y una... y sin importar ya la concentración de oxígeno, va a permanecer constante Desde su aquí ya saturación. casi no pasó nada, ¿no? Desde aquí todo esto ya le puedes poner todo el oxígeno que tú quieras y no va a No va a pasar nada, ya cambiar. está saturado. ¿Por qué? Pues porque hay cuando vemos una curva hiperbólica como esta es una hipérbola, pues cuando vemos esta curva entendemos que hay un receptor y el receptor se va a empezar a saturar, ya se saturó. Hay un número finito de lugares donde el oxígeno puede entrar. ¿Cuáles son? Pues el grupo hemo de la mioglobina, ¿verdad? ¿Y cómo se comporta esta primera parte? Prácticamente de manera lineal. Lineal y luego se satura. Es una hipérbola así clásica. Pero esta no es exactamente así. Fíjense, ahora, tú mismo o alguien más, describa la diferencia. ¿Cómo se comporta la hemoglobina? ¿Se comporta lineal? ¿O qué forma tiene esta curva? Sería como exponencial, como pues, directamente proporcional. No, directamente proporcional es esta. Bueno, Por eso es lineal. Aquí no. Fíjate, voy a hacer el truquito de hace rato. Lo que había separado se lo voy a agregar. Estas rayitas que puse ahí son las pendientes. ¿Cuántas pendientes tiene esta curva de la mioglobina? Una sola, es recta, prácticamente. Esta es recta. Voy a no, quitarlas. ¿Qué forma tiene? De una letra. una S. Tiene una forma de S. Esto es lo que se conoce como una cinética sigmoidal, por la S de sigma, sigmoidal. Es decir, que esta curva no es lineal, como la de acá. Esta es la pendiente de la anterior, de la mioglobina. En esta curva hay varias pendientes. Fíjense bien, voy a regresarlas. La pendiente de esta primera parte sería la negra. La pendiente de la siguiente parte sería, no lo acerqué lo suficiente, creo que todavía se puede mover un poquito más. Ahí. La pendiente de la primera parte sería la negra. La pendiente de más adelantito es la verde. ¿Qué pendiente es más grande? Más elevada. La verde, ¿no? Y la morada es la pendiente de esta tercera zona. Entonces, no es la misma la pendiente aquí que acá que acá. Aquí hay una sola pendiente, aquí hay tres. La primera pendiente es menor que la segunda y esta es menor que la tercera. ¿Qué significa esto? Que la molécula de hemoglobina no responde de manera monótona al oxígeno. Esta responde monótona, es una recta prácticamente. Esta no. Esta pesca el oxígeno. Cuando hay poco oxígeno lo pesca con poca facilidad. Cuando hay un poco más, la pendiente verde, lo pesca más fácil, su pendiente es más alta. Eso quiere decir que lo pesca más fácil. Y después, cuando hay un poco más de oxígeno, lo pesca todavía mejor, hasta llegar a la máxima pendiente, que está en color violeta. Después se satura como cualquier molécula que tenga sitios finitos. También tiene sus grupos hemo, son finitos y se va a saturar igual. Pero aquí hay varias pendientes. Entonces, la captura de oxígeno aquí es estrictamente proporcional. Pongo más oxígeno, tengo más captura, lineal, y se satura. Aquí no. Pongo poco oxígeno, hay cierta tendencia a capturarlo. Pongo más oxígeno, lo capta mejor. Pongo todavía más oxígeno, lo capta todavía mejor. Hay varias pendientes, lo cual quiere decir que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es mayor cuanto más oxígeno hay. No sé si queda claro esto. No, mucho cuidado. No estoy queriendo decir que si pongo un oxígeno, la hemoglobina tiene 4 lugares, ¿no? Vamos a recordar. La hemoglobina tiene 4 sitios donde puede pescar el oxígeno. La mioglobina solo tiene 1, pero en proporción, por cada cadena hay un hemo. Pasa exactamente lo mismo. La mioglobina se satura con un oxígeno, esta se satura con 4 porque son 4 cadenas, pero en ese sentido, el grupo la cantidad de sitios por cadena es idéntica. Sin embargo, lo que estamos viendo con la mioglobina es que captura los oxígenos nada más en forma proporcional. Si hay más oxígeno, lo pesca mejor.
lineal y luego se satura. Esta no. Cuando hay poco oxígeno lo pesca de una manera. Cuando hay más, lo pesca con más afinidad, mejora su pendiente de captura. Y cuando hay todavía más oxígeno, aumenta al máximo la pendiente de captura. ¿Eso qué significa? Que esta respuesta no es monótona. Si cambian las pendientes, la respuesta al oxígeno no es única, va mejorando cada vez. Eso significa que cuando una molécula de la hemoglobina, cuando una subunidad recibe un oxígeno, eso hace que cambie la conformación de la proteína y que haga que la segunda subunidad lo pesque más fácil. Cuando dos subunidades ya pescaron oxígeno, hay un cambio conformacional que hace que la tercera lo pesque más fácil. Y cuando ya estas tres han pescado oxígeno, la última subunidad ha sufrido un cambio conformacional, como que la expone más, la abre más, y el último oxígeno entra todavía con más facilidad. Por eso es que la pendiente de captura no es única, va mejorando, va aumentando cada vez más la pendiente, porque la proteína se va adaptando, va cambiando su conformación. Esto nos está demostrando que hay cambios conformacionales durante la captura de oxígeno. La forma de la hemoglobina cuando no tiene oxígeno es una. Cuando pesca la primera molécula es otra. Cuando pesca la segunda ya es otra. Cuando pesca la tercera es otra. Y así. ¿Correcto? Bueno, y ustedes me van a decir, ¿y a mí qué me importa que la hemoglobina tenga distintas formas en función de la presión de oxígeno? Pues vamos a ver que es muy importante, porque por eso la hemoglobina, digamos que es un diseño. Cuando decimos diseño, bueno, yo no sé ustedes, pero como yo soy científico, cuando digo diseño nunca pienso en Dios. Cuando digo diseño, pienso en millones de años de evolución que han provocado que los genes vayan cambiando, que las proteínas que se sinteticen sean distintas y que cada vez se adapten mejor a la vida de las células, ¿de acuerdo? Entonces, la hemoglobina o el gen de la globina ha sufrido mutaciones, ha sufrido cambios tales que primero que nada, los cambios en estos genes son de tal estilo que provocan que estas subunidades se peguen. Este gen no necesita que se le pegue nada. Aquí hubo cambios moleculares, les digo que el gen inicial del que se derivan estas es muy parecido, casi igual. Pero las mutaciones provocaron que, entre otras cosas, estas cadenas ya no puedan vivir solitas y que se junten de dos en dos hasta formar 4, 2 alfa y 2 beta, ¿de acuerdo? Entonces, esa adaptación molecular hace que la captura de oxígeno vaya mejorando conforme más oxígeno entra. Pero bueno, ¿esto qué importancia tiene? Pues fíjense muy bien aquí en la curva. Vamos a imaginar que tenemos los glóbulos rojos están en los pulmones. O sea, el corazón los bombeó, llegaron hasta los pulmones. ¿Y qué hay en los pulmones? Un montón de oxígeno, ¿no? Abunde el oxígeno ahí. Pues van a pescar el oxígeno. ¿Quién? Los glóbulos rojos, ¿verdad? La hemoglobina lo va a pescar. Pero luego fue un sístole, los glóbulos rojos llegaron al pulmón, se regresan. ¿Y ahora a dónde van a pasar? A los tejidos, ¿no? Van a pasar a los tejidos. Y cuando la hemoglobina que se llenó de oxígeno en los pulmones se vaya moviendo hacia los tejidos, ¿qué va a pasar con la cantidad de oxígeno? ¿Cómo va a ser en los distintos tejidos? ¿Cómo va a ser la cantidad de oxígeno en el dedo gordo del pie? Menor, ¿no? Está muy lejos de los pulmones. Entonces, la oxigenación máxima es en los pulmones y cerca de ellos. Pero cuando la hemoglobina, la sangre, anda por todos los tejidos, sobre todo en el tejido muscular, pues empieza a haber baja de oxígeno. Entonces, la hemoglobina se va a mover. ¿Y qué va a ir haciendo con el oxígeno? Aquí está llena de oxígeno, ¿estamos de acuerdo? Miren, saturación 1. ¿Qué va a hacer cuando se mueva un tejido que tiene esta presión parcial de oxígeno, que ya no es de 100 aquí? ¿Qué hizo? A ver, si estaba llena, ¿aquí está llena? No. Si no está llena, ¿qué hizo? Se llena. No, se llenó antes. Estaba llena, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hizo? Se empieza a vaciar. ¿Cómo? Se empieza a vaciar, por decirlo así. Empieza a soltar el oxígeno, claro. Aquí estamos viendo saturación con oxígeno. Aquí está 100% saturada. Un valor relativo de 1.
empieza a moverse lejos de donde hay esta presión, donde empieza a bajar la presión de oxígeno hacia los músculos y empieza a soltarlo. En los músculos que están muy cercanos en presión de oxígeno muy alta, ¿cuánta soltó? Muy poquita. ¿Por qué? Porque no necesitan mucho oxígeno. Están en un lugar donde hay mucho oxígeno. Bueno, se va moviendo. ¿Y qué va haciendo? Los glóbulos, cuando se van moviendo en el músculo, llegan a zonas ya lejanas, van soltando el oxígeno. ¿De acuerdo? Y cuando llegan a los lugares más necesitados, ¿qué pasa? Pues abruptamente lo van a soltar, con más facilidad lo van a soltar. Aquí lo van soltando suavecito, pero acá lo sueltan más rápido. ¿De acuerdo? Esta es la presión parcial de oxígeno de los capilares. No les hablo de lo que pase aquí porque no corresponde a las presiones, a las cantidades de oxígeno naturales. Solamente correspondería a una... A ver, disculpen, es que suena el teléfono y no lo contestan. Bueno, ¿se entiende entonces? Aquí los glóbulos rojos tienen la hemoglobina llena de oxígeno. El glóbulo rojo se va a mover hacia distintos lugares, va a llegar hasta el músculo, a los capilares y al músculo, y va a ir soltando el oxígeno conforme se vaya necesitando. ¿Por qué? Porque tiene una estructura muy especial. En los lugares donde haya menos oxígeno lo va a soltar con más facilidad. Y cuando lo suelte en los lugares donde hay músculo, ¿quién lo va a pescar? Porque con esta cantidad de oxígeno, aquí ya soltó el oxígeno. ¿Quién va a ir pescándolo? Durante todo este trayecto, por cualquier músculo que pase, lo va a pescar la mioglobina. Y la mioglobina lo va a pescar, aunque suelte muy poquito oxígeno, ella va a estar saturada. Esta pasó de aquí para acá soltando el último oxígeno que tenía y lo agarró la mioglobina. Porque la mioglobina está ahí en los músculos para recibir el oxígeno de la hemoglobina. Esa lo pesca de la mioglobina y luego lo pasa, perdón, la mioglobina lo pesca de la hemoglobina y luego se lo pasa naturalmente a las mitocondrias, que es en donde se requiere oxígeno, donde ocurre la respiración, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué la hemoglobina tiene estructura cuaternaria? Si hablamos desde el punto de vista evolutivo, pues porque esa estructura cuaternaria le permite manejar el oxígeno de manera dependiente de cuánto hay, se va adaptando a cuánto oxígeno tiene y lo va liberando más mientras menos oxígeno hay en el ambiente. Aquí estamos diciendo que cuando hay poquito oxígeno pesca poco, cuando hay más pesca más y cada vez pesca mejor. Bueno, pues al revés, si lo vemos cuando se va alejando de los pulmones, mientras más oxígeno tiene, más afinidad tiene por él, pero mientras menos se encuentra, más se le va a desprender, menos afinidad va a tener por él y entonces va a entregarlo a los tejidos más necesitados porque ella perdió su forma, ¿de acuerdo? Si se comportara como la mioglobina, pues siempre se quedaría con el oxígeno, no lo soltaría, se movería por todos estos tejidos y no dejarían nada para que lo usaran los tejidos. No, lo va soltando desde el principio, conforme se va alejando, lo va soltando. Si fuera la mioglobina tiene que pescarlo porque ella no anda viajando y porque ella necesita lo que le den. En cualquier músculo que esté, en cualquier lugar que esté ese músculo, pues puede ser hasta el músculo que yo sé yo, cardíaco, o los músculos que ustedes quieran, hasta los más lejanos, los más recónditos del organismo, van a recibir oxígeno porque la hemoglobina lo va a ir entregando de manera dosificada. ¿Y por qué lo puede dosificar? Por los cambios conformacionales. Y ahora, para entender a nivel molecular lo que está pasando, cómo es que la hemoglobina está teniendo distinta forma, distinta afinidad. Esto no traigo aquí la nota, pero cuando se hace el patrón de difracción de rayos X de la hemoglobina, cuando se determina la estructura de la hemoglobina, como lo hizo Perutz hace muchísimos años, fue la primera molécula compleja que se determinó su estructura tridimensional, la hemoglobina. Cuando hizo esto, Perutz se dio cuenta de que la hemoglobina, cuando se empieza a oxigenar, hay pequeños giros en las cadenas, algunos cuantos grados giran las distintas cadenas. El grupo hemo, los grupos hemo se acercan un poquito, no quiere decir que se van a tocar, se acercan unos cuantos angstroms. Que se acerquen unos cuantos angstroms o que haya pequeños giros, nada más está demostrando lo que dijimos, que la hemoglobina cambia de conformación. Los ángulos de enlace empiezan a cambiar en algunos aminoácidos. La estructura tridimensional cambia un poco. ¿Cambia para qué? Para adaptarse, para pescar cada vez mejor el oxígeno
o cuando ya lo pescó para regresarse a los músculos y liberarlo cada vez con más facilidad, acorde con las necesidades del tejido a donde va a ir a entregar el material, su carga. ¿De acuerdo? Aquí está otra vez la hemoglobina como de perfil. Aquí está el grupo hemo, el grupo de protoporfirina. Aquí hay una histidina coordinando y aquí entraría el oxígeno en este lugar. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Pues fíjense, aquí está el grupo hemo de la hemoglobina. ¿De acuerdo? Y aquí está la histidina que lo jala. Está en forma que se llama como de domo. Así está. ¿De acuerdo? Bueno, pues como está este grupo hemo, no se les olvide que el grupo hemo está hecho de 4 pirroles. Los pirroles tienen exceso de electrones aquí, por eso pescaron al fierro. Esto es coordinado con el fierro. Entonces aquí, la estructura normal, como hay una histidina que lo está jalando, este fierro está como un poquito sumido en forma de canasta, como se ve aquí, como de domo o de canasta. ¿Está claro? Cuando llegue el oxígeno y se le une, el oxígeno es rico en electrones. Los grupos pirroles que están aquí al lado del hemo también son ricos en electrones. ¿Qué va a pasar? Se van a repeler. El oxígeno no puede estar aquí cerca de los oxígenos. Se repele, por lo tanto empuja al grupo hemo. Y esto que estaba en forma de canasta queda plano. ¿Qué es lo importante aquí? Que al aplanarse esto va a mover a esta histidina, va a cambiar, va a empujar la histidina. Y al empujarse la histidina va a cambiar la conformación de toda la proteína. Y al cambiar la conformación de la proteína, pues va a pescar mejor. El siguiente grupo hemo va a pescar mejor. Aquí está. Otra vez, fíjense. Esta es la forma de canasta que tiene normalmente jalado por la histidina, porque está como un poco sumido. Cuando llegue el oxígeno, vean cómo se deforma, cómo se aplana. ¿Lo ven? Ya no está como en forma de canasta, se aplana. ¿Y qué pasó con la histidina? La jaló. Y al jalarla, al aplanarse esto, jaló la histidina. Y al jalar la histidina, vean aquí, ¿esto está igual que esto o es diferente? ¿Sí lo ven? ¿Cambió de forma, sí o no? Sí. Sí. Cambió de forma. Este cambio de forma repercute en toda la proteína. Así como vemos esta pequeña zona, cuando cambia de forma una proteína, esto puede cambiar otras zonas también de la proteína. Y al cambiar otras zonas de la proteína, que está codo con codo, ahí a un ladito de su vecina, de su cadena vecina, al cambiar la forma de esta cadena, cambia la forma de su vecina. Y la vecina adopta una forma que ahora le permite más fácil pescar el segundo oxígeno. Cuando entraron ya 2 oxígenos, cambia otra vez la conformación, pasan de la forma de canasta a la forma plana el grupo hemo. Esto cambia la conformación de la tercera y esta tercera lo pesca todavía con más facilidad. Entonces la primera lo pesca con dificultad, con menos dificultad, con más facilidad y la última lo pesca con la mayor facilidad del mundo. Por eso va cambiando su pendiente de captura y por eso cuando se regresa entregando el oxígeno, lo va entregando con distinta facilidad según la concentración de oxígeno. Entonces esa es la maravilla molecular que representa que las cadenas de la globina se hayan unido para formar un tetrámero contra la mioglobina, que no tiene que hacer esas cosas. Ella no tiene que andar entregando oxígeno a medio mundo. Ella está en la célula muscular, lo pesca y se lo pasa a las mitocondrias y ese es todo su trabajo. Ya se pone a fumar ahí tranquilamente después de que entregó el oxígeno a las mitocondrias. ¿De acuerdo? Sí, bueno, fumar no sería muy bueno, ¿verdad? Porque una molécula que oxigena, fumar sería bueno, hay médicos que fuman, que tiene de raro, ¿verdad? Finalmente. ¿Está claro esto? Entonces ya entendieron a nivel molecular cuál es la ganancia. Entonces, si ustedes yo les preguntara, a ver, este es un examen. ¿Qué ganancia representa, evolutivamente hablando, que las cadenas de globina se asocien en forma tetramérica en la hemoglobina? ¿Qué me dirían? Primero, les preguntaría, ¿por qué razón las cadenas alfa y beta de la hemoglobina se asocian para formar un tetrámero? ¿Y qué contestarían? Lo que dijo el compañero hace rato. Quiero que no lo diga él, sino otra persona para saber que quedó claro. Dinámicamente. ¿Qué dirían? Que esta conformación es estable termodinámicamente. Ajá, se asocian así
porque es la conformación estable termodinámicamente, la que seguramente, como sabemos que eso comportan las proteínas, trata de ocultar al máximo los grupos hidrofóbicos, trata de exponer mejor los grupos hidrofílicos, etc. Les preguntaría, ¿por qué la mioglobina no se asocia en la estructura cuaternaria? Que no tiene problemas termodinámicos, no necesita satisfacer ningún problema termodinámico, es estable de la forma en la que está, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cuál es la ganancia evolutiva de que las cadenas de globina se asocien para formar la hemoglobina? Que eso le permite a la molécula hacer ¿qué? Pescar el oxígeno de manera diferencial, ir ganando afinidad cuando lo pesca, o ir perdiéndola cuando lo va perdiendo, y entregar a los tejidos más necesitados la mayor cantidad de oxígeno posible. ¿De acuerdo? Esa adaptación le permite comportarse de manera diferente a distintas tensiones de oxígeno, y eso va acorde con las necesidades de los tejidos a donde va a ir entregando la mercancía. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Muy bien, pues ahora saben ustedes que hay una enfermedad que se llama anemia falciforme. Han escuchado hablar de ella, ¿verdad? La anemia falciforme es una enfermedad donde la hemoglobina está alterada. Concretamente, en la anemia falciforme, las cadenas beta de la hemoglobina tienen un cambio de aminoácidos. El cambio de aminoácidos provoca una enfermedad. Las personas normales, que no tenemos esa enfermedad, tenemos glóbulos rojos como este. Así como donitas con el centro abatido. ¿Conocen los duraznos de dona? ¿A que no? ¿Han visto los duraznos de dona? No. Hay unos duraznos que son como esto. Hay duraznos que tienen el centro así abatido. Del tamaño de la semilla, lo del centro y lo demás. Bueno, hagan de cuenta un durazno de dona. Este es el glóbulo rojo normal. Los glóbulos rojos alterados tienen forma de huso. Miren. Se llaman fusiformes. O falciformes. Falciformes, como de media luna. Entonces, la enfermedad se llama anemia falciforme. ¿Y qué problema tienen estas personas que tienen anemia falciforme? El problema que tienen es que está alterada su hemoglobina. Pero la hemoglobina está hecha de cadenas alfa y cadenas beta. Esas personas tienen bien las cadenas alfa, como nosotros, pero las cadenas beta tienen una mutación. La mutación cambia un aminoácido, un glutámico que tiene carga negativa, por una valina que tiene un grupo hidrofóbico. ¿Ustedes creen que un cambio de un aminoácido con carga negativa por uno hidrofóbico tenga efecto en una proteína o no? Sí. Así es un cambio muy radical. De un aminoácido cargado con carga negativa a uno hidrofóbico hay una diferencia enorme. Podría ser que en algunas proteínas no tenga efecto, pero en este caso, en la mayoría pensaríamos que sí, y en la hemoglobina tiene un gran efecto. ¿Cuál es el resultado final? Que bueno, la hemoglobina normal, si la corremos en electroforesis, fíjense aquí está, colocamos sobre un portaobjetos un poquito de almidón y las proteínas en una solución reguladora y aplicamos el campo eléctrico, conectamos los electrodos. La proteína se va a mover desde el origen, llegó hasta aquí. Esa es la normal. Esta es hemoglobina normal. Cualquiera de las de nosotros va a ser así, casi seguro. Ahora, si ponemos la sangre de una persona que tenga esta anemia falciforme así muy severa, la anemia falciforme se caracteriza porque las personas tienen dificultad para respirar, tienen las mucosas pálidas, se marean, se cansan muy fácil, y eso se debe a que está alterada su hemoglobina. Están alteradas las moléculas de hemoglobina de esta persona, tanto las que la hemoglobina, como cualquier gen de nosotros, compañeros, está codificado en 2 cromosomas, ¿no? En 2 cromosomas. Pues los 2 cromosomas tienen alterado
hablamos del gen de la cadena beta, que es la que se altera aquí. Perdón. Estoy en clase, al rato te hablo. Está, la hemoglobina de las personas que tienen la enfermedad corre así. Se mueve menos hacia el electrodo positivo. ¿Por qué? Porque perdió un ácido glutámico que tenía carga negativa. Y en lugar del glutámico tiene una valina. Entonces se mueve menos hacia el electrodo positivo porque tiene menos cargas negativas. Cuando una persona tiene alterado un cromosoma y el otro, un padre le dio un cromosoma normal y el otro le dio un cromosoma alterado en ese gen, pues va a tener las dos formas de proteína. La proteína que se mueve de manera anormal y la natural. Estas personas que son homocigotas, se dice para este defecto, no tienen gran problema, no manifiestan la enfermedad. Con que un gen esté bien, transportan bien el oxígeno y demás. Estas sí tienen problemas muy severos, porque estos nada más tienen glóbulos. Aquí sería de los dos tipos de glóbulos. Pero aquí, las personas que tienen puros eritrocitos falciformes, tienen problemas de que se tienden a atorar en los capilares, tienden a taponar los capilares, provocan ¿cómo se llama esto? Pequeñas embolias y cosas por el estilo. Entonces, pueden ser bastante severos, pero cuando menos son muy malos para pescar el oxígeno, estos glóbulos rojos, de forma de uso. Los normales son muy buenos, están diseñados para eso. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque está alterado el gen, ¿verdad? Y eso quiere decir que la cadena beta está alterada. ¿Y cómo se explica que se comporten así? Una de las cosas que se ha visto es que esa hemoglobina de las personas enfermas, la hemoglobina S, esta que está aquí, esa hemoglobina es como 20 veces más insoluble que la normal. Se vuelve muy insoluble. ¿Por qué? Pues porque aquí la estructura cuaternaria va a cambiar, fíjense. Aquí están las cadenas beta normales y alfa. Esta es una hemoglobina normal. ¿De acuerdo? Esta que está es normal, mejor dicho. ¿La ven a la izquierda? Pero esta es la deforme. Y hagan de cuenta que esta deforme, esta pequeña aplanadura, ¿lo ven que está redondo aquí? ¿Sí? Esta pequeña aplanadura, así en términos reales, ¿qué dijimos que pasaba? Que cambiaba qué aminoácido por cuál otro, ¿se acuerdan? Había un glutámico, por aquí, con carga negativa, y cambiaba por una valina que tiene carácter hidrofóbico. Entonces aquí se crea un punto hidrofóbico. ¿Se acuerdan que las cadenas se unieron, entre otras cosas, para tapar sus grupos hidrofóbicos? Pues ahora, a pesar de que se unieron para tapar sus grupos hidrofóbicos, la mutación provocó que apareciera un punto hidrofóbico aquí, una valina. Pues esa valina va a buscar con quién pegarse y se va a pegar con una molécula vecina. Se van a empezar a pegostear. Esta cosa planita pesca otra molécula y se forma un polímero. Esta no es la estructura normal de la hemoglobina, es un polímero. Ese polímero forma verdaderas fibras que taponan, que deforman al eritrocito, por eso tiene forma de uso, y taponan esos eritrocitos taponan los capilares y generan un gran problema, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la hemoglobina, en lugar de estar tetramérica, se juntan muchos tetrámeros y forman verdaderos polímeros, verdaderas filamentos, ¿de acuerdo? Esta, por supuesto, no es una estructura cuaternaria normal, es una estructura cuaternaria que surgió por una mutación. Es evidente que los organismos que tienen este problema no están muy beneficiados para continuar en el mundo. Claro que sí sobreviven y todo, una de las cosas que hacen es llevarlos a lugares donde haya más oxígeno porque tienen problemas respiratorios y demás. Y esto ocurre en personas de la raza negra, esta enfermedad en particular, así como hay un montón de enfermedades que tienen las personas de la raza blanca. Entre ellos tienen una enfermedad de ser muy soberbios y muy déspotas, ¿verdad? Esa es una de las enfermedades genéticas que tienen muchas personas de la raza blanca, no todas. Pero bueno, entonces, aquí está la hemoglobina, sus cadenas beta y sus cadenas alfa, y todos estos puntos que ven aquí son mutaciones posibles. Cuando se secuencian los genes de muchas personas, se han encontrado mutaciones en la hemoglobina. ¿Todas esas mutaciones son peligrosas? No, hay muchas que no tienen ningún efecto. La que estamos mencionando, la de células falciformes, está en este punto de la cadena beta. ¿De acuerdo? Y sí tiene el efecto de que hace que ésta se pegue con las demás proteínas. Pero hay muchas otras, fíjense, estas sustituciones patológicas quiere decir que cuando hay un cambio en estas regiones, que están en clarito,
es bastante deleterio para la persona. Tiene problemas con la sangre, ¿de acuerdo? Pero hay muchas sustituciones, las que están en negro, que son cambios de aminoácidos, pero que la verdad es que la proteína ni lo siente porque no la afectan sus propiedades. Entonces hay muchas mutaciones posibles. Lo interesante de la anemia falciforme es que cuando se empezó a estudiar, pues se llegó muy a fondo y se entendió perfectamente a nivel molecular que lo que estaba pasando era un cambio de un aminoácido en el aminoácido número 6 de la cadena. Empezando, aquí se ve, empezando la cadena, en el aminoácido 6. ¿De acuerdo? Pues con esto, compañeros, terminamos la estructura de las proteínas. Y esa es la buena noticia. Ya vimos un montón de cosas de las proteínas. Nada más para que se asusten un poquito, lo voy a poner aquí muy pequeño, para que vean todas las diapositivas que hemos visto. Bueno, ya las tienen, se las mandé, ¿no? Todo esto hemos visto de las proteínas. Fíjense nada más. Bueno, estas que están en color negro. Ah, ya aparecieron. Todo esto hemos visto de las proteínas. Lo que significa que ya tendría que estar estudiando hace mucho rato, porque ya tenemos material para el primer examen. Ya estamos listos para el primer examen. Y quedamos que podríamos hacer el examen como más o menos una semana después del día de hoy que terminamos con el tema. Digan ustedes cuándo lo hacemos. Ojo, lo vamos a tener que hacer presencial. Ya, teóricamente no hay ninguna razón para que los alumnos no asistan a la escuela y los profesores. Ya estamos en semáforo verde hace mucho rato y al menos para el examen sí tenemos que reunirnos. Eso va a ser un requisito. Entonces, tienen que buscar el día y hora. Yo soy materia dispuesta, nada más si se empalma con alguna clase que tenga, yo se los digo, porque ustedes van a poner la fecha, pero yo sí tendría que decirles, no puedo porque se me empalmó. Pero en general no tengo muchos problemas. Si quieren puede ser hasta en un sábado. Yo tendría que tramitar en ese caso su acceso a la escuela el sábado con el fin de hacer el examen. Pero ustedes pónganse de acuerdo. Tenemos más o menos una semana para esto. ¿Me lo comunican? Tenemos WhatsApp, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y cómo le llamaron al WhatsApp? No me acuerdo. ¿Qué nombre le pusieron al grupo? ¿Ya no se acuerdan? Si le pusimos, ¿qué feo nombre le pusimos? Estoy checando. Ah, sí, le pusimos la fecha. Sí, es importante porque luego tengo otro de WhatsApp de otros semestres y todo esto. Y les ando mandando correos y diciendo que por qué no vienen al examen, pero pues ya hace 3 años que les di clase, ¿para qué van a venir al examen? Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Lo van a platicar? Sí. El mismo grupo de WhatsApp va a ser útil. Traten de disponer, si disponen de más de 2 horas, mejor. No va a ser muy largo, ¿eh? No dura más de 3 horas. En realidad, la mayoría de la gente se sale como a la hora y media, pero, pues, como yo nunca hago exámenes con límite de tiempo, si ustedes se tardan 3 horas, 4 horas, igual lo hacemos, no se preocupen. O sea, si son lentos para contestar, pero saben, no tienen problema. O sea, nadie va a reprobar por falta de tiempo. Profe, una duda. ¿Sí? Bueno, si ya podemos ir a la escuela y así, ¿nos va a dar clases presenciales? Cuando menos para el examen, porque ahorita todavía no estamos programando clases presenciales. Ah, ok. Solamente hay clases presenciales de laboratorio. Yo pediría, digamos, un permiso para que ustedes asistieran ese día en particular para el examen. Nada más. Ok. Y también le queríamos comentar que, bueno, la siguiente semana Sí. tenemos laboratorio el miércoles. Entonces, el laboratorio es después de esta clase. Sí. Muchos no van a poder asistir, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema, pero qué bueno que me lo dices ahorita. La vez pasada hubo un caos con esto, ¿no? Y es que Ujú. habíamos quedado de platicar. Entonces, lo que podemos hacer es diferir esa clase a un horario que ustedes me sugieran. Sí, así como ustedes me piden la hora, porque es necesaria para el laboratorio, busquen una ventanita por ahí de tiempo para reponer esas 2 horas de clase. Profe, ¿y ese día no, así de pues, pura casualidad, no lo podría dar presencial para pues, ya estar en la escuela desde hace hora?
Ese día, Desde yo las creo, sí vienen al laboratorio, claro. ¿A qué hora es el laboratorio? a las 12:30. Sí, 12:30. Ujú. Ah, miércoles, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, saben, tengo un pequeño problema. Es pequeño y no está pequeño. Terminando esta clase, yo tengo otra clase que se llama, bueno, soy coordinador de una materia que se llama Ingeniería Genética y sus aplicaciones. Entonces, para este miércoles que viene, yo no doy clase ahí, pero tengo un invitado. Entonces, no hay mucho problema. Yo puedo invitar a la persona, nada más que tendríamos que hacer como una sesión porque yo les doy clase. Ah, pero como hace presencial ya no va a haber problema. Claro, sí, les doy la clase presencial y en la computadora le comparto pantalla a la persona que invite, la voy a invitar, ustedes serían un poquito de pacientes. Ah, no, pero en realidad ustedes terminan a las 12, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí. De 10 a 12 se van al laboratorio y yo me dedico. Sí, perfecto, excelente. No necesitan permiso especial, ¿verdad? Ya están yendo al laboratorio normalmente. Ujú. Entonces, nada más por si se me llegara a olvidar, yo estaría en el departamento o me mandan un recordatorio, ¿sí? Una hora antes o media hora antes. De tantos alumnos, algunos se acordarán de mandarme un recordatorio, ¿sí? Sí. Pero mejor mándenmelo en la mañanita temprano para que yo ya sepa que me voy a ir a la escuela desde las 10, antes de las 10. Porque aquí yo lo doy desde mi casa porque la red de allá es medio mala. No sé si ya nos ha tocado, pero hay más interrupciones, etcétera. Pero no hay problema. Daría la clase con mis invitados esperando que no tenga problema a las 12 y para entonces ustedes ya salieron y se van a la laboratorio. Muy bien. Así nos conocemos, ¿verdad? Digo, nos conocemos un poquito mejor. Hecho. Sale. De acuerdo. No se les olvide fijar la fecha, ¿eh? Sí, Bueno, profe. todavía nos queda un ratito. Esperen, no hemos terminado. No hemos terminado. Quedan 15 minutos todavía. Todavía, acabamos el tema de proteínas y hablamos del examen, pero no se ha acabado el curso. Desde luego. Veamos. A ver, entonces, déjenme buscar la siguiente presentación que tengo por aquí. Por aquí la tengo, por aquí la tengo. No está tan lejos. Ahorita les digo. Bueno, vamos a ver algo así como principios de termodinámica. Vamos a ver, digamos, lo necesario para que podamos entender los procesos metabólicos, ¿de acuerdo? Entonces, unas nociones de termodinámica que ustedes ya llevaron el curso de fisicoquímica, entonces afortunadamente seguro que se acordarán de muchas cosas y déjenme ver qué nombre le puse a esta presentación. Le puse creo que principios de termodinámica, sí. Bien, entonces vamos a ella. Se dan cuenta que si vamos a ver principios de termodinámica, quiere decir que ya muy pronto vamos a empezar a ver el metabolismo. En el metabolismo tenemos que entender las reacciones. Y para entender las reacciones que ocurren en los seres vivos, tenemos que tener ciertos conceptos de espontaneidad de las reacciones y demás. Entonces, ¿sí es este? Ah, sí, perfecto. Entonces, aunque sea un ratito, unos pocos minutos, vamos a ver 12 minutos. Transferencias energéticas. Está todo el mundo viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a recordar. La energía solar para las plantas o para nosotros los animales, los alimentos, deben usarse. ¿Para qué usamos la energía? Ya lo platicamos hace tiempo, para muchas cosas. Usamos la energía para movernos, para convertirla en energía mecánica. Usamos la energía como energía eléctrica para transmisión de impulsos nerviosos, como generación de calor, porque necesitamos tener una temperatura corporal controlada, más elevada que el ambiente frecuentemente. Necesitamos energía para transportar moléculas
hacia el interior de las células o hacia el exterior también a veces. Necesitamos sobre todo energía. La mayoría de la energía que necesitamos a lo mejor es para hacer reacciones químicas. ¿Qué tipo de reacciones químicas tenemos que hacer usando energía? Las reacciones que son no espontáneas, ¿de acuerdo? Aquellas reacciones que son termodinámicamente no espontáneas, pues requieren energía. Y entonces, por eso es que tenemos que usar, por ejemplo, los alimentos. Yo me como un pan y uso el almidón que viene en ese pan para hidrolizarlo, lo convierto en glucosa y de ahí saco, entre otras cosas, formo ATP. Y el ATP lo voy a usar para sintetizar mis propias proteínas, que requiero ATP para eso. Lo voy a usar para transportar cosas a través de la membrana, para que haya transmisión de señales, y lo voy a usar para sintetizar lo que sea, sobre todo para reacciones químicas, pero también para otras cosas. Bueno, entonces, la energía solar para las plantas o los alimentos los usamos nosotros para obtener de esas moléculas preformadas, romperlas, y al romperlas estamos liberando la energía de enlace, y usamos esa energía de enlace para hacer nuestras reacciones no espontáneas, porque las reacciones espontáneas no requieren energía, mientras que las no espontáneas sí tenemos que suministrarlo. O sea, las reacciones endergónicas solamente van a ocurrir si usamos la energía que obtenemos de los enlaces de los alimentos que consumimos, ¿de acuerdo? Pero bueno, en el camino sacamos la energía de los alimentos y la usamos para hacer reacciones, pero ¿la almacenamos de alguna manera o cómo la guardamos? La guardamos en dos tipos de moléculas fundamentalmente. En el ATP y otros que se llaman compuestos de alta energía, que vamos a ver varios de ellos, y también la guardamos mucho en coenzimas reducidas, de otra manera. Moléculas reducidas que cuando se oxidan liberan esa energía que está guardada. Y a menudo también la liberamos de aquí para guardarla como ATP. Entonces estas dos moléculas, estos dos tipos de moléculas, los compuestos de alta energía y las moléculas, las coenzimas reducidas, son fuentes o son lugares donde almacenamos la energía. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver. Ya vimos los tipos de energía, los recuerdo aquí. Energía química para síntesis. Tenemos un montón de cosas que sintetizar. Es donde más gastamos energía. Eléctrica para transmisión de impulsos. Gradientes de concentración para sintetizar ATP, para transportar cosas, etc. Energía mecánica para contracción muscular, para muchas cosas. Bueno, recordemos entonces. ¿Recuerdan ustedes? Aquí. Que en cualquier proceso a presión y temperatura constante, el cambio de energía libre de una reacción es igual al cambio de entalpía menos el cambio de entropía multiplicado por la temperatura. ¿De acuerdo? Esta ecuación define el cambio de energía libre. Y sabemos que cuando el cambio de energía libre es negativo, hablamos de una reacción espontánea, exergónica, que nos va a liberar energía suficiente para alguna cosa. Pero que cuando el delta G es positivo, hablamos para una reacción, significa que esa reacción no puede ocurrir de manera natural si no le suministramos una energía equivalente a ese delta G. Entonces, los parámetros son H es la entalpía o calor del sistema, S es el grado de desorden, y sabemos que si delta G es 0, la reacción está en perfecto equilibrio. Eso ocurre cuando ya estamos muertos, todo está en equilibrio. Y si el delta G es menor que 0, o sea, delta G negativo, la reacción puede ocurrir como se escribe, o sea, es una reacción espontánea. Pero al revés, si el delta G es mayor que 0, o sea, es un delta G positivo, la reacción no puede proceder como se escribe si no le suministramos energía. ¿De acuerdo? La energía libre de una reacción depende de la constante de equilibrio. También, esta es una forma de calcular la energía libre. Nosotros en este curso vamos a hablar sobre todo de cómo se calcula el delta G a partir de la constante de equilibrio, que es más cómodo. No necesitamos calorímetros y cosas por el estilo. Entonces, la energía libre de una reacción depende de la constante de equilibrio y se calcula colocando reactivos y productos 1 molar. Es decir, que vamos a pensar en una reacción. La reacción es A más B me da C más D. Esta reacción tiene una constante de equilibrio como cualquier reacción, que es el producto de los productos entre el producto de los reactivos, ¿correcto? Esto es constante de equilibrio. El delta G de esta reacción va a ser igual a menos RT por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Esto significa que va a tener unidades de energía, porque aquí hablamos de la constante de los gases, que son calorías mol grado Kelvin,
contra grado Kelvin, o sea, calorías por mol. El delta G tiene unidades de energía, calorías por mol o joules por mol, como les guste más. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo calculamos? Pues muy fácil. Pues esta formulita. Delta G estándar, esto quiere decir estándar, es menos RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio. O sea que si yo tengo esta reacción y quiero calcular el delta G de esa reacción, díganme ustedes qué hago. Hagan de cuenta que estén en el laboratorio. Ustedes están en mi laboratorio y les digo, ¿sabes qué? Vas a hacer esta reacción, te voy a dar A más B. Bueno, te voy a dar las llaves del almacén. Y tú sabes, A es una sustancia, lo que ustedes quieran, ¿no? Ácido fulánico, ¿no? Y esta B es lo que a ustedes se les ocurra. Bueno, esta es la reacción. Vamos a escribir la reacción y les doy las llaves del almacén y van a ir a buscar los reactivos. ¿De acuerdo? ¿Los reactivos son cuáles? A y B, ¿verdad? ¿O serán C y D? No. Son A y B, porque así le escribí. Pero si le escribo al revés, ¿cuáles son los reactivos? C y D. Entonces todo mundo, aquí como dicen, nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira, ¿no es cierto? Pues entonces, si estos son los reactivos y estos son los productos, es porque lo decidimos así. Yo dije que estos son los reactivos y voy a formar estos productos. Quiero formar estos compuestos, no los tengo, los voy a formar a partir de esto. Pero si les pido que me calculen la espontaneidad de esa reacción, lo que van a tener que hacer siempre, invariablemente, van a ir al almacén y van a sacar los 4 frascos. Van a sacar A, B, C y D. Los 4 compuestos los van a sacar. Y van a preparar una solución que contenga los 4, 1 molar cada uno de ellos. Ustedes van a calcular por el peso molecular una solución que tenga 1 molar de A, B, C y D. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Y los van a mezclar. Y luego se van a ir a su casa. Porque pues, a lo mejor no tienen tiempo para esperar. Quizá la reacción es un poco lenta. Bueno, si la hago con una enzima, en media hora ya veo el resultado. Pero cualquiera que sea el caso, si la hago con enzima o no enzima, no va a cambiar nada, ¿eh? Ojo, muchachos. Si pongo una enzima, la reacción es más rápida. Pero la constante de equilibrio no va a cambiar. En lo absoluto, las enzimas no cambian la constante de equilibrio. Solo hacen que una reacción sea rápida. No la hacen factible si no lo es. O no hacen que deje de ser factible si es que lo es. Entonces, cuando yo revuelvo todo 1 molar y dejo que pase el tiempo suficiente para que la reacción transcurra, pueden pasar 2 cosas. Fíjense muy bien. Puede pasar que terminado este tiempo, tenga muchísimo de C y D y muy poquito de A y B. ¿Qué significa eso? Que la reacción fue espontánea de AB hacia CD. Pero puede pasar, eso depende de cada reacción, puede pasar que yo revolví los 4 1 molar, que tengo que hacer siempre lo mismo, siempre tengo que poner los 1 molar, los 4, y que después de que me voy un rato y espero que la reacción termine, regreso y lo que tengo es un montón de A y B y muy poquito de C y D. A lo mejor se acabaron C y D, ya solo hay A y B. Quiere decir en ese caso que la reacción fue espontánea en el sentido opuesto. ¿Está claro? Por supuesto, cuando yo monto una reacción donde quiero C y D, pues no voy a poner C y D, voy a poner A y B nada más, ¿no? Pero si quiero calcular la espontaneidad intrínseca de esa reacción, la espontaneidad de la reacción solo la puedo calcular si pongo todos en la misma concentración para empezar. Y ya que el tiempo transcurra, me puedo encontrar con que aumentaron C y D y concluyo que la reacción fue espontánea de izquierda a derecha, pero a lo mejor me encuentro con que los que aumentaron fue A y B y la reacción en realidad fue espontánea, pero de derecha a izquierda. ¿Está claro? Eso lo va a registrar el delta G. Si así como la tengo escrita, encuentro que el delta G es negativo, o sea que la constante de equilibrio es muy elevada y el delta G negativo, pues quiere decir que sí ocurrió como yo lo imaginaba. Pero así, si así como la tengo planeada, resulta que el delta G es positivo, pues lo que voy a encontrar es que estos son los que van a aumentar y estos son los que van a disminuir y la reacción ocurrió en sentido inverso. Y eso es muy importante porque así puedo calcular el delta G estándar. ¿Está claro entonces cómo calculo el delta G estándar? Siempre. Siempre pongo todos los reactivos y productos 1 molar. Siempre. Dejo que la reacción termine y luego mido C, D, los sustituyo aquí y saco la constante de equilibrio.
Si la constante de equilibrio tiene un valor muy elevado, el logaritmo natural de ese valor va a ser muy alto. ¿Y cómo va a ser el delta G? Pues negativo, ¿no? Si la constante de equilibrio tiene un valor fraccionario, su logaritmo va a ser negativo. Y entonces, ¿cómo va a ser el delta G? Menos por menos, va a ser delta G positivo. Va a ser no espontáneo. La próxima clase continuamos con esto. Es mañana.